Una vez más, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, buenos atardeceres, buenos amaneceres, buenas medias noches, buenas las horas que sean, donde quiera que estén ustedes. Bienvenidos al Rey va Desnudo en su versión de los jueves, que se llama Revista Semanal. Y yo me sigo llamando Mauricio José Schwartz. Les agradezco a los 70 personas que ya están aquí. Miren, son poquitas, pero bueno, vendrá más gente. A 26 ya les gustó, a uno no le gustó, no ha empezado y ya decidió que es horroroso. Muy bien. Y bueno, pues faltará que dicen las otras 20, 50, 47 personas. Ya 30 ya les gustó. Sí, pero el de no me gustó me encanta, porque se viene y le pone el no me gusta aunque no esté empezado si quiere el asunto. Voy a mover esto para acá, porque luego los guardianes no me estorban, pero digamos que cuando tengo que teclear, porque estoy consultando mucho Google o Internet, de pronto tiro guardianes y eso es feo. Bueno, buenas tardes, decíamos, buenas noches, aquí son las 7 de la noche y como siempre, desde hace ya más de 5 años estamos aquí, todos los jueves, creo que me he saltado 2 o 3 nada más. Y el objetivo de esto es hablar de lo que ocurre en el mundo, pero hablar desde un punto de vista, digamos, distinto del que generalmente nos encontramos en los medios de comunicación, tanto los más decentes como los más indecentes, que desafortunadamente actualmente los indecentes son más frecuentes y tienen mayor presencia que los medios decentes, y los medios decentes encima los están comprando los indecentes, como ya decíamos nosotros en estos días. Bueno, vamos a empezar, como siempre, pidiéndoles que nos ayuden. No, vamos a pedir que nos ayuden cuando haya más gente, porque a ver si así conseguimos convencer a más gente que nos eche una mano, que hace mucha falta. Pero el día de ayer publicamos en realidad 2 vídeos y voy a explicar la razón. Primero, publiqué esto sobre el hispanismo porque de pronto estoy hasta el gorro. No solo dicen tonterías inmundas, frecuentes e indetenibles los hispanistas, sino que les vienen a decir aquí, cosa que a mí me tiene absolutamente horrorizado. ¿Qué les preocupa a los grandes defensores de la hispanidad? Que no es cierto, la hispanidad es otra cosa, que yo soy español, hombre, al mismo tiempo que mexicano. Les preocupa horrorosamente lo que yo diga. Me están haciendo sentir importante, chatos. Muchas gracias. Hoy Mauricio dijo, no puedes decir eso. Entonces, pues me dediqué a responder una cosa en concreto. Miren, ya los mitos que cuentan son tan patéticos. En los comentarios alguien me comentó que había un video de Zunzunegui en la Plaza Mayor de Madrid, no confundir con la Puerta del Sol, que es la más bonita. En la Plaza Mayor de Madrid, Zunzunegui está hablando de Felipe II mientras señala la estatua que hay allí, que es de Felipe III. Pero bueno, lo busqué un poco por morbo quizás, y lo que me encuentro es él diciendo que a Colón lo encarcelaron, lo arrestaron, regresó de su último viaje efectivamente encadenado por esclavista, porque los reyes no eran esclavistas. No es cierto. Claro que eran esclavistas y claro que permitían la esclavitud. Fue por la mala administración de las posesiones y de los lugares que habían empezado a tomar los españoles, por lo que es detenido Colón. Entonces te cuentan las historias así a la mitad y eso me desespera muchísimo. La historia es compleja. Si la hipersimplificas, entonces estás viendo cómo engañas a la gente, y a mí no me gusta engañar a la gente. Bueno, entonces yo sé que esto va a traer cola y que me van a seguir diciendo cosas horrorosas los hispanistas y yo tendré muchísimo gusto en responderles. Bueno, pero lo más importante fue esto. Ayer hice un video sobre el control de los medios en Estados Unidos y en el resto del mundo, porque en otros países pues se está dando, o se ha dado ya con enorme éxito, como en Rusia y en Hungría, el control absoluto de los medios de comunicación, con lo cual a la ciudadanía se le impide la posibilidad
de estar informada debidamente de lo que pasa y por lo tanto de participar activa e inteligentemente en los asuntos de su realidad. La libre expresión no es solo para que yo pueda decir lo que se me da la gana, sino para que ustedes puedan escucharme a mí y a otro y cambiar de canal y ustedes tengan un panorama. Y a partir de ahí tomen decisiones. Ya si sus decisiones son incorrectas, pues allá ustedes, ¿no? Eso ya es asunto mío. Pero la libre expresión implica la posibilidad de tener acceso a distintos puntos de vista en cuanto a opinión. En cuanto a datos, no hay juego allí, no hay rejuego. Uno tiene derecho a tener los datos a su alcance. Uno tiene derecho a saber, como ser humano, en un país medianamente moderno, en una sociedad medianamente moderna, el derecho a saber es fundamental. Y por lo tanto no tienen derecho a engañarte. Porque a raíz de que hice esto de control de los medios, alguien me decía, bueno, pero España está tratando de controlar a los medios. No, España está tratando de evitar que se mienta. La libertad de expresión tiene sus límites y uno de los límites es la mentira. Otro de los límites es la seguridad nacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Ucrania cierra los medios pagados por Rusia, los medios prorrusos, los medios que defienden a Putin, en el momento en que Putin invade Ucrania, ¡ay! Se pusieron algunos de esa gente que defiende la libertad de expresión como la defiende el Donald Trump, o sea, de ladito y cuando conviene. ¡Ay, es que Zelensky cerró los medios y cerró los medios que estaban con el enemigo! ¿Tú crees que Inglaterra tenía abiertos los medios nazis, que lo sabía en el Reino Unido? En el momento en que Hitler empieza a bombardear en la batalla de Inglaterra y le declara la guerra al Reino Unido, no. Los que están con el enemigo los cierras. Y los partidos que están con el partido nazi británico no siguió actuando con toda libertad una vez que se declaró la guerra porque estaban del lado del enemigo. Yo no le veo lo irracional ni lo absurdo a eso, ni mucho menos. Si alguien te declara la guerra, sus servidores dentro de tu país los tratas de desactivar. Lógicamente, no vas a dar la propaganda, no vas a permitir que se difunda abiertamente la propaganda de guerra de tu enemigo. No me parece tan difícil. Entonces, hay dos tipos de control de los medios. El control de los medios autocrático de Putin, Orbán, es que es Víctor Orbán y Vladimir Putin. Entonces me hago unos líos con los acentos por tratar de pronunciar correctamente. O Donald Trump, o incluso México, que tiene esta tendencia autoritaria, autocrática, de yo nunca hago nada mal, ¿no? Más le falta a Claudia Sheinbaum salir con un letrerito tipo Trump de estos de Claudia tenía razón en todo, o Claudia tiene razón en todo por decreto, ¿no? Pero una cosa es controlar a los medios desde la autocracia, es decir, que digan lo que tú quieres que digan, y otra cosa es impedir que los medios infrinjan la ley y violenten el derecho a saber de la gente alimentándole mentiras. Porque la verdad existe, como lo hemos analizado en muchas cosas muchas veces que hemos hablado de la libre expresión, la mentira no es un derecho y es uno de los límites junto con la privacidad, con la intimidad, con los secretos del Estado y con los secretos de la gente y de las empresas incluso, son los límites a la libre expresión, ¿no? Entonces, el hecho de que Trump trate de echar a Kimmel y España trate de que no cuente mentiras un agitador de ultraderecha anti-inmigrantes, hijo de un inmigrante italiano, es que de verdad, como es Vito Quiles, no son equiparables, no son equivalentes. Una cosa es tratar de que metan a la cárcel a alguien porque tú dices que es un ladrón, y otra cosa es que digas que debe meterse a la cárcel a aquellas personas que se demuestra que roban, ¿no? Entonces uno es con leyes y otro es sin leyes, y la diferencia no es irrelevante. Si decidimos que las leyes no valen, el mundo funciona con el más fuerte. Y entonces, por eso, el imperio de la ley, el Estado de Derecho en los países y a nivel mundial debe ser defendido, porque nos iguala a todos y nos permite tener cierta seguridad respecto de lo que nos rodea. Bueno, dicho todo eso, hay otra cosa aquí que quería yo comentar
respecto a lo que hablamos ayer. Y es una de las razones por las que hice el video de ayer es para explicar cómo funcionan las televisoras en Estados Unidos, que era una buena idea que obviamente se pervirtió a la hora de caer en manos de conglomerados. Para quien no lo vio, vaya y véalo. Pero para quien no lo vio, básicamente tú tienes una televisora local que se afilia a la ABC o a la NBC o a la CBS y pasas parte te comprometes a pasar parte del material de la CBS, pero no todo el que tú quieras. Te comprometes a pasar una cantidad determinada para ser su afiliado, le pagas por ello, tú obtienes ingresos publicitarios al pasar esos materiales muy bien producidos por las cadenas de televisión muy poderosas, y tú tienes además tu pequeña producción de tus noticias locales y la carrera de los chavales de la secundaria, del campeonato interbachilleratos de voleibol, o un espacio para que vayan los artistas, lo que es una televisión local. Y esta era la idea. Evidentemente, de pronto llegaron grandes conglomerados a empezar a comprar las televisoras locales. Tú tienes tu televisora local, vienen, te hacen una oferta gordísima y dices, pues sí te la vendo, ¿no? Y al final tienes estos conglomerados que tienen 190 y tantas estaciones de televisión por todo Estados Unidos. Y pensaba yo que esto tiene mucho que ver con algo que a mí me ha molestado, que es el tema de las franquicias. Las franquicias, esa es la idea, y es una idea estadounidense que funciona muy bien hasta que alguien entra haciendo el conglomerado. Tú compras una franquicia de pizzas o de hamburguesas o de tacos, de eso que le llaman tacos en Estados Unidos, que no tiene nada que ver con los tacos, sépalo usted bien. Y tú juntas un dinerito, pagas la franquicia, pones el establecimiento para vender las pizzas, las hamburguesas, los helados, los pseudotacos, etcétera, y te ajustas a lo que te piden la central que hagas. Tú le pagas un alquiler por la franquicia y tú ganas dinero con eso. Es muy bonito porque permite que las pequeñas empresas tengan un desarrollo. Hasta que llega alguien y se hace con 40 franquicias, o 50 o 100. Y es lo mismo que pasó con Uber y Cabify y estas empresas, si se pueden pensarlo. E incluso con los riders de Globo y de Just Eat, de todos esos que en todo el mundo hay. Yo estoy mencionando los que hay en España, pero en todo el mundo hay este tipo de repartidores. Tú bajabas la aplicación, te identificabas y en tus ratos libres podías repartir comida y ganarte un dinerito. Tú tenías tu automóvil, te inscribías en Uber o en Cabify o en alguno de los otros muchos sistemas que hay, te ponías la aplicación, te decían que tenías que ir por tal persona, ibas por tal persona, le cobrabas y le pagabas una mensualidad a Uber por el servicio que te daba de la aplicación. Es decir, cualquier persona con su coche podía ganarse un dinerito extra. De pronto llega alguien, se hace con 50 aplicaciones, compra 50 coches y tiene de empleados a los choferes. Y entonces ahí es donde tienes que decir, no, pues que mira, los choferes ya no son franquiciatarios independientes, sino son empleados. Ahora hay que pelear porque tengan los derechos de los empleados. Y es lo que han hecho los sindicatos en muchos lugares. Son ideas buenas que no funcionan precisamente porque al entrar la avaricia excesiva, y todos son capitalistas del asunto, pero al entrar la avaricia excesiva se desvirtúa lo que era la idea original, que no era mala, pero era quizás un poco utópica. Y en el caso de las televisoras, pues eso pasó en los Estados Unidos. Vamos a ver qué nos cuentan ustedes. Voy a hablar del ataque ucraniano a Moscú. Bueno, hace 2 días Ucrania atacó con drones a Moscú. Y del posible impacto a largo plazo en el conflicto entre ambas naciones. No, es que mira, tú estás desinformado. Este es el ataque de drones más grande desde marzo. Es decir, en marzo ya hubo uno más grande, pero ha habido ataques con drones a objetivos dentro de Rusia a lo largo de todo el año. 2 días antes, más, creo que lo tenía yo por aquí, ayer, de Gazprom, de la compañía del gigante del gas ruso en Bashkortostán. Por segunda vez en menos de una semana lo atacaron, que están tratando precisamente de perjudicar la infraestructura energética de Moscú, porque Moscú, una de las cosas que tiene para
una de las fuentes de ingresos más fuertes que tiene para poder seguir adquiriendo armas es precisamente la venta de energía, la venta de gas a distintos países del mundo, que estamos tratando de que ya no se le compre gas a Rusia, pero pues no es tan fácil porque no hay tan... Hay que sustituir el origen porque no puedes quedarte sin el gas. Pero si crees que los ataques de drones de ayer en Moscú van a cambiar el camino. No, han estado dándose estos ataques constantemente. Lo que es muy importante es lo que dijo ayer Zelensky. Zelensky ayer comentó que ellos no son terroristas, Putin sí, y que Ucrania no va a atacar blancos civiles, sino va a atacar siempre blancos militares. ¿Existe la posibilidad de que muera algún civil inocente? Sí, por supuesto, pero no es el objetivo de las acciones de guerra de Ucrania, que en ese sentido está respetando los acuerdos internacionales sobre cómo se lleva un conflicto bélico, en lugar de lo que está haciendo Putin, que es fundamentalmente atacar a civiles, atacar edificios civiles, atacar escuelas, atacar una serie de cosas. Perdón, tengo que borrar, me van a perdonar, pero tengo que borrar cosas, porque si no me quedo sin espacio para grabar este streaming que luego, como ustedes saben, corto en pedacitos y transmito en segmentos a lo largo de la semana para las personas que no se pueden comer el streaming completo y les interesan algunos de los temas que tocamos allí. Creo que ya borrando la papelera de reciclaje, tengo 99 gigas disponibles y esto no tiene más de 5 o 6. Tenía yo un montón de basura ya acumulada. Bueno, entonces eso es Ucrania no está atacando civiles, Putin sigue atacando civiles, sigue matando gente inocente. Y es muy raro que ahora Trump haya dicho que Ucrania podría ganar la guerra. Putin está furioso por ese pequeño comentario. Pero si Ucrania no gana la guerra, no va a parar la guerra. Es una guerra de años y siglos. Y yo creo que eso no se le desea ni al pueblo ruso, ni mucho menos al pueblo ucraniano, ¿no? Los ucranianos están muy conscientes de que el enemigo no es Rusia, sino Putin y su esquema cleptocrático, autoritario, de visión imperial absolutamente decimonónica. Y los rusos creo que tienen muy claro también, los de la calle, que matando niños en las escuelas y matando y volando hospitales y edificios habitacionales, pues no estás avanzando en objetivos militares, estás haciendo terrorismo, ¿no? Dice José Bendec, si los ricos estudian gratis en la educación pública, ¿crees que resulta regresivo? No. Teniendo en cuenta que los recursos son limitados y le quitarían cupos a los más pobres. Si los recursos son más limitados, le aumentas los impuestos a los ricos para poder hacer educación pública. El cuento de que los recursos son limitados lo resuelves así. La educación y la salud deben ser derechos humanos. Y como derechos humanos, el Estado tiene la obligación de ofrecerlos de manera universal. Que no los quiera usar, si quiere ir al médico privado, si quiere ir a la escuela privada, muy bien. Pero la responsabilidad del Estado es no negarle derechos humanos a nadie, ni discriminarlo, en este caso que sea solo por ser rico. Si no abres la ventana o la puerta o las compuertas a todo tipo de injusticias. ¿Cuándo, en qué nivel de ingresos puede la gente acceder a la sanidad pública o a la escuela pública? Es que te metes en una serie de cuestiones que son innecesarias una vez que partes de la base de que la seguridad, la salud, la educación y otras cosas son derechos fundamentales. Entonces no le dices a la gente, pues mire, la policía va a patrullar los barrios pobres gratis, pero para patrullar los barrios ricos, pues ya entonces les va a cobrar una cuota semanal. No, la seguridad es un derecho de todos, ricos o pobres.
¿Qué piensa de la serie de pelis El Conjuro? Que con otra vez que me la mencionen ya van a ser 2 veces que oí que existía, pues no tengo idea cuál es. Lo siento. Ah, dice, hoy sí tendremos la galería nocturna. No, lo siento, yo sé que como Andrés es ilustrador, la quiere porque el que tenemos pendiente, primero tengo pendiente uno más amplio de Doré, pero tenemos pendiente uno del gran pintor del histórico polaco que me gusta muchísimo, sobre todo un cuadro que tiene de un bufón que es maravilloso, y no voy a poder. No tuve tiempo. ¿Qué opinas sobre la nueva conspiración en contra del paracetamol? Que no es nueva. Vamos a empezar por ahí. Eh, Paracetamol y además anticiencia. Mira, el tema del paracetamol es un invento que ya tiene muchísimos años. Vamos a ver cuál es el error de cómo se está planteando todo esto. El señor Robert F. Kennedy Jr., que está completamente loco, hace muchos años cree que el autismo está causado por las vacunas y el paracetamol. Lo de las vacunas lo saca de uno de los mayores fraudes científicos de la historia, que fue un falso estudio hecho en el Reino Unido por un médico llamado Andrew Wakefield, que pretendió salir con que las vacunas causaban autismo. El estudio fue retirado, el estudio original de Wakefield fue retirado, al señor se le quitó la licencia de médico, no puede practicar la medicina, pero es el ídolo de los antivacunas y entonces recorre el mundo, tiene fotos por supuesto con Robert F. Kennedy, y el mito del paracetamol se desarrolló junto. ¿Qué es lo que pasa? El autismo es una serie de afecciones de la cognición y el comportamiento que tiene causas múltiples y muchas de ellas son de carácter genético, pero esta gente cree que tienen una sola causa. Simplificar siempre es lo que hacen los chiflados, los anticientíficos, los posmodernos, los idiotas, que ante un fenómeno complejo buscan una sola causa. De hecho, el autismo no es una sola cosa. Se ha acabado analizando como lo que se llama el espectro del trastorno autista. Un espectro es que hay desde autismo muy sencillo, muy simple, muy básico, como el que seríamos lo que a mí me decían que yo era Asperger, hasta el autismo profundo que a la gente la incapacita para una vida normal en sociedad. Esto que es un espectro y que tiene gradaciones puede estar causado por cosas muy diferentes. Algo hace que algunos casos sean muy leves y algo que hace que otros sean muy graves. Y seguramente son cuestiones multifactoriales. Según leía yo, hay más de 100 genes identificados que tienen relación con el autismo, sobre todo con el autismo profundo. Ahora, ¿por qué hay más diagnósticos de autismo en la actualidad? Bueno, primero que nada porque antes cosas que antes eran distintas como el Asperger y el autismo, ahora se han metido todas dentro de un paraguas que es el del espectro del trastorno autista. Pero eso no quiere decir que sean lo mismo, pero a muchas cosas que no se les llamaba autismo, se les llama ahora autismo, por lo tanto hay más diagnósticos. 2, hay mejores herramientas de diagnóstico. Antes había gente a la que se le diagnosticaba retraso mental, psicosis, otros problemas del comportamiento que hoy sabemos que son autismo o que son parte del espectro autista. Entonces esas personas no eran diagnosticadas como autistas, eran diagnosticados como otra cosa. Hoy esos diagnósticos ya no existen, pero existen diagnósticos de autismo más amplios. Tercero, más gente tiene acceso a los servicios médicos. Antes mucha gente, el niño tenía problemas y tenía un problema grave.
Pienso, yo tengo una prima querida que además vive todavía, afortunadamente, tiene mi edad, paño menos, que era una niña con un problema grave de desarrollo. Nunca pasó de los 7 años, tenía problemas de movilidad. La mujer dulcísima, una chica deliciosa, lindísima, pero con sus limitaciones, ¿no? Yo no sé si ella es autista profunda y la diagnosticaron de otra cosa hace 70 años. El mundo ha cambiado mucho. Entonces, cuando tú te inventas cosas como Trump y Kennedy, antes no había tantos diagnósticos de autismo. Empezó el paracetamol y ahora hay más diagnósticos de autismo. Ah, lo causó el paracetamol. No, eso no lo puedes decir en ciencia. En ciencia en ciencia la correlación no es causalidad. Te pongo un ejemplo. En invierno se venden más gorras. Y en invierno aumenta la incidencia de la gripe. ¿Las gorras causan la gripe? No. El frío causa la gripe, ni siquiera el frío causa la gripe. Aunque puede bajar, colaborar, lo que ocurre es que se mueve más fácilmente. Cuando hay ambiente frío, se mueve más fácilmente el virus, se transmite más fácilmente. Y entonces las gorras no causan la gripe. Esas correlaciones de que cuando una cosa pasa junto a otra cosa, una causa a la otra, era uno de los grandes errores muchas veces de la filosofía incluso, ¿no? Y ahora tenemos las herramientas médicas, científicas, perdón, para poder identificar los elementos que causan o no una cosa. Uno de los aspectos fundamentales de los métodos de la ciencia son el control de variables. Es decir, de las muchas cosas que pueden causar una, pues tienes que ir analizándolas una por una, todas. Tienes que controlar todas las variables que no quieres estudiar y alterar solo la variable que quieres estudiar para ver si el resultado se obtiene el resultado pues que buscabas, y entonces se puede establecer en principio una posible causalidad que con otros estudios se puede acabar de confirmar o no. La realidad es que esto que dijo Trump, que es esto que se dice que es contra toda evidencia, es que es contra toda evidencia. No es que haya algunos estudios que indican que el paracetamol en las mujeres gestantes pueda conducir a una mayor probabilidad sensible, detectable, de que el producto de que el hijo sea autista. Simple y sencillamente no ocurre. Pero la explicación es sencillita, les gusta a los simplistas y apoya creencias previas. ¿Qué fue lo que pasó? Robert F. Kennedy, que está aquí atrás de Trump, con ese aspecto extraño que tiene su nombre gris. No me refiero a la grisura a la grisura de su personalidad, sino que físicamente el hombre es gris, un gris morado un poco extraño, así como Donald Trump es naranja. Estamos viviendo un problema de gente de colores raros. Él siempre creyó que las vacunas y el paracetamol causaban autismo. Entonces él anunció que iba a hacer una serie de investigaciones para en septiembre tener certificado cuál era la causa del autismo. Es decir, tú tienes que llegar a esta conclusión, te doy hasta septiembre para que me llegues a esa conclusión. Ay, mira, ¿a qué conclusión crees que llegue en septiembre? A esa. Todos los médicos, todos los científicos, todos los expertos los expertos en farmacología, los expertos en microbiología, los expertos en autismo y en problemas de la conducta repiten lo mismo. No hay ninguna base para esto. Es una de las locuras anticientíficas, charlatanescas de Robert F. Kennedy, que va a matar gente, y en este caso puede hacer muy infeliz a mucha gente. La conclusión de Donald Trump para las mujeres embarazadas es: si tienes un dolor, aguántate. Tough it up, les decía. ¿Cómo aguántate? O sea, para eso inventamos los analgésicos. Y alguien tan delicadito como Donald Trump, estoy seguro que cuando le duele un diente, debe armar un pitote para que le pongan morfina. Pero claro, como son mujeres embarazadas, pues pueden aguantarse, ¿no? Si ellas están para aguantarse el dolor. Pues no. Entonces, no hay mucho más que decir. Existe un
un problema en Estados Unidos, que es que gente que no tiene ninguna formación científica, ningún conocimiento científico, ningún interés en los métodos de la ciencia, ni en lo que la ciencia nos ha dado como resultado de esos métodos, habla de ciencia para sustentar sus creencias y va a matar a mucha gente. Porque la retirada de los mandatos de las vacunas, la retirada de la vacuna de la COVID para menores de 6 años, mayores de 65, que ahí me toca a mí, todo ello puede causar muertes innecesarias. No hagan caso. El autismo es un fenómeno mucho más complejo y no es que lo hayan estudiado los expertos del señor morado de atrás de mayo a acá. Es que se ha estado estudiando desde que se descubrió, desde que se identificó el autismo como un trastorno grave del comportamiento, de la cognición, de la percepción, etcétera, ¿no? Como te digo, para algunos, yo soy autista porque tenía lo que se llamaba una personalidad Asperger. Soy un tanto antisocial, yo estoy en una fiesta con 200 personas y más o menos a la hora me gustaría irme a mi casa y estar solito. Bueno, como siempre he dicho, amo a la humanidad, pero la gente me pone de nervios. Pero visto así, somos autistas muchísimas personas. Y no es porque nuestra madre, por supuesto, ya tomó paracetamol, sobre todo porque el paracetamol se inventó bastante después de que yo nací. En fin, ahí es donde estamos en este momento. ¿Consideras que existe la misandria? Sí, por supuesto. Si es así, ¿qué opinas de los que dicen que no existe porque no es sistemática como la misoginia? Es una estupidez. El hecho de que no sea sistemática no la desaparece. La hace menos grave, sí. Pero yo he sido objeto de ataques misándricos por parte de personas que consideran que hay que matar a todos los hombres para que las mujeres sean felices. Pero son gente muy extremista, son gente muy residual. Gente a la que no se le tiene que dar ninguna bola, no hay que hacerles caso. Pero claro que los hay, claro que hay gente que odia a los hombres por ser hombres. Sí. Hay gente que odia a las mujeres por ser mujeres. Sí, pero eso está más desarrollado en nuestra sociedad. Punto. Que sea sistémico o no, no sé, o sistemático, como dices, no lo sé. Creo que la misoginia sí tiene elementos sistemáticos en nuestro mundo real actual, aunque se ha avanzado mucho. Pero eso no hace que no exista la misandria. Es como la discriminación contra los blancos, ¿no? Existe. El que no sea así sistemática, hombre, no lo hace mucho mejor. Mira, primera vez que yo estuve en Estados Unidos, es que lo conocí en persona, ese racismo. Y voy a contar la anécdota, creo que ya la conté, pero total, 2 minutos. Me voy en 1978, me parece. ¿Cuándo fue? Tenemos la fecha exacta porque fue histórica y legendaria. La convención de ciencia ficción de Phoenix, Arizona, en 1978. El 30 de agosto al 4 de septiembre de 1978. Yo había reunido un dinerito, me apunté en la convención de ciencia ficción, no sabía cómo eran las convenciones de ciencia ficción, pero era ciencia ficción y yo estaba allí. Me subí a un tren desde la Ciudad de México hasta la frontera con Estados Unidos. Que además fue maravilloso porque pude ver la Sierra de Chihuahua como no la ves de otra manera, ¿no? Y de paso me hice amigo de 2 veteranos de la guerra de Vietnam, uno que vivía en San Francisco y otro que vivía creo que en Nueva York. Pues el de San Francisco lo vi años después. Nosotros nos hicimos amigos, íbamos cantando, y yo llevaba la guitarra. Siempre, la guitarra defiende a los que somos tímidos, ¿no? Y crucé la frontera, tomé un autobús y me fui a Phoenix, Arizona, que es como una sartén, donde el calor es absolutamente insoportable, hasta fines de agosto, principios de septiembre, y me metí. Pero llegué un día antes a la Convención Mundial de Ciencia Ficción, yo ya tenía mi hotel, me registré en el hotel y dije, ¿dónde me puedo tomar una cerveza? Pues en tal lado. Me fui a tomar una cerveza a algún lado y conocí a un tipo. Él también venía a la convención, estuvimos conversando, bla, 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 bla. A las 11 de la noche cierran el bar.
Y yo dije, esto es el primer mundo, no. Entonces él, que se llamaba Larry, nunca lo olvidaré, Larry se fue a preguntar dónde se podía beber, o sea, lo que en España llaman un after, ¿no? Porque a las 11 de la noche cerraban todo, era horroroso. Y le señalaron un lugar. Y ahí vamos Larry y yo. Y estábamos conversando y bla, bla, bla. Estuvimos pero como 2 o 3 horas allí. No negaré que con alguna copichuela de más. Y de pronto Larry se pone a conversar con una chica muy guapa que vio y se me desaparece el tipo. Pues ya vas. ¿Volverá o no? ¿Qué sé yo? Y yo me quedé allí conversando con la gente en la barra, tratando de socializar yo y usando mi mejor inglés, hasta que un tipo se giró y me dice, "What the fuck is a honky doing in a funky place?" Que quiere decir, ¿qué carajos hace un blanco en un lugar de negros? Y yo, que no estaba consciente de esto para nada, levanté la cara y me di cuenta que todos en el bar, todos eran negros. Es que no me había yo dado cuenta, perdona, pues que yo soy mexicano, no tengo conciencia de esto, ¿no? Y se me puso bronco. Y el tipo medía 2 veces más que yo de ancho, de fondo y de alto. Entonces yo saqué mi pasaporte, me acuerdo, era ridículo. Porque soy mexicano, yo no sé de estas cosas de blancos contra negros, a mí no me metas. Y me echaba yo para atrás. Dije, pero cuando me alcance este tío me rompe todo lo que me dieron de nacimiento. Y en esa escena estábamos, yo retrocediendo con mi pasaporte, como si fuera el escudo de Capitán América, pasaporte mexicano. Y entra Larry con esa cara de que bien la pasé la última hora y media. ¿Ves? Y dice, what the fuck. Y le dicen, es que es un maldito honky blanco metido en un lugar funky. Y se me deja venir Larry, me abraza y dice, es mi hermano. Y entonces el otro se desactivó. Ah, no, si es tu hermano, entonces nada. Y me dice el perdón, yo no me di cuenta. Le digo, si tú te diste cuenta que me iba a dar cuenta yo, ya nos regresamos al hotel de la convención y al día siguiente empezaba la Convención Mundial de Ciencia Ficción. Sí, sí lo hay. Y son errores humanos que tenemos que superar y que tenemos que combatir y no justificar. No puedes justificar que los blancos odien a los negros, ni como no puedes justificar que haya negros que odian a los blancos. Puedes explicarlo, puedes decir, hombre, años de represión, primero la esclavitud, luego las leyes de Jim Crow, luego la falta de derechos civiles, luego la lucha por los derechos civiles, luego el hecho real de que siguen manteniéndose socialmente más marginados los negros, etc. Todo eso lo puedes explicar, pero no lo justifica. Y puedes explicar lo que pasa en Medio Oriente, pero no lo justificas. Y entonces tratar de encontrarle, ay, bueno, sí, pero es que la misandria no existe porque cuando existe no es sistemática. No, es algo que tampoco es sano y que también se debe decir, no, mira, así como es feo despreciar a alguien porque es mujer o porque es hombre o porque es intersexual o porque es gay o porque es multisexual o porque es lesbiano, todo eso está mal, todo está mal. No puedes tener moral de hoy sí, hoy mañana sí, mañana no, ¿no? Moral de Schrödinger. No se vale. Bueno, dije algo sobre la muerte de Brian Wilson, mucho dije sobre la muerte de Brian Wilson, porque sigo diciendo que God Only Knows es una de las canciones más bonitas que se han escrito jamás, junto con Good Vibrations. Y yo las oí cuando salieron, en 1967, cuando compré mi primer LP, mi primer disco de vinilo de larga duración, con mi propio dinero que me había ganado como guía de turistas, y compré Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que es la de los Beatles, ¿no? Su disco de 1967. Entonces, la rivalidad creativa entre Beatles y Beach Boys dio origen a los mejores discos de ambas bandas, sí, en gran medida sí, y se respetaban y se querían mucho. Esa rivalidad es rivalidad de no como te la ponían en la radio, de, ay, los Beach Boys contra los Beatles, no. Brian Wilson fue muy amigo de Paul McCartney, así como los Rolling Stones siempre la llevaron muy bien con los Beatles. Que algún día hablaras de cómo las amistades de Lovecraft hicieron que su obra no se perdiera para siempre. Bueno, no, a ver, parte de su obra, otra parte de su obra estaba publicada y no se iba a perder, ¿no? No es como el caso de Kafka,
donde había muchísimo material sin publicar que después fue publicado. Pero sí hay que comentarlo. ¿Cómo debería llamarse la organización que agrupa a los ateos del mundo? ¿Alianza Atea Aliada, Alianza Atea Unificada o Liga Atea Unida? Ninguna de las tres. No debería llamarse porque no debe haber una organización que agrupe a los ateos del mundo, porque los ateos del mundo somos muy distintos. Lo único que nos une es que no creemos en dioses. Pero eso no es un pretexto para unirte en nada. Imagínate, ahora vamos a unir a todos los que no creen en el ratoncito Pérez. La unión anti-ratoncito Pérez universal. No. Hay organizaciones racionalistas que cumplen esa función y que agrupan generalmente pues, ateos. Pero yo no creo que haya, y lo decía de alguna manera Richard Dawkins hace muchos años, si es que organizar a los ateos es como pastorear gatos, ¿no? Somos gente que tiene pensamiento independiente, entonces vamos a diferir en muchísimas cosas. Hay ateos que no son antirreligiosos, yo soy antirreligioso. Yo creo que hay que combatir a las religiones. Hay ateos que se conforman con no creer en Dios y dejar que todo el mundo crea en la patraña, la tontería y la superstición que quiera, sin irle a decir a esa persona, oye, ponte a pensar un poco en esto. Mira, te voy a dar unos datos para ver si quieres reflexionar, ¿no? La mayoría de las veces te van a decir que no, pero alguna vez te dicen que sí. Entonces, yo no creo que debiera haber una organización mundial de ateos y yo no entro en ella, ¿eh? Ya pertenecía a la Sociedad Mexicana para la Investigación Escéptica. Pertenezco al Círculo Escéptico y pertenezco... pertenezco a la organización, a la Asociación de Comunicación Científica de España, pero... y a PTP, a la Asociación para la Protección al Enfermo de las Terapias Pseudocientíficas, a eso sí, pero una organización de ateos no pertenecería yo. ¿Algún otro medio para enviarle ayuda económica? Mi esposo y yo queremos ayudar. Muchísimas gracias. Pues mira, las formas de apoyar económicamente al canal son las mismas de siempre. Si nos quieren apoyar. Arriba a la izquierda está el logotipo de Patreon. Patreon es una de las formas que nos pueden ayudar si lo quieren hacer mensualmente. Patreon es una aportación mensual que algunas personas le hacen a nuestro canal, un par de docenas de personas, no, más de dos docenas de personas le hacen a nuestro canal y con las que estamos enormemente agradecidos porque todos los meses nos llega la cantidad sumada de todos. Si no, por PayPal directamente, por PayPal pueden hacerlo fácilmente, una donación por única vez, y si no, por Ko-fi, que está allí. Los enlaces para Patreon y para PayPal están aquí abajo en la descripción del vídeo. Allí los tienen y muchísimas gracias. Esto es muy bueno, esto es genial porque hoy me encontré con algo que ni yo me lo acabo. Y lo tengo aquí, mira. Esto fue absolutamente alucinante. Déjenme ponerlo en otra pestaña que pueda yo poner. Aquí donde me es más fácil leer a mí. Bien. Me pregunta Óscar Arenas, ¿por qué Pablo Iglesias acusa a la socialdemocracia española y europea de implementar el modelo neoliberal? ¿Crees que Pablúsculo, como le dices, sigue siendo leninista? Sí, yo creo que sigue siendo leninista. Creo que sigue siendo un marxista clásico, como siempre lo dijo él. Yo soy comunista, decía muy orgulloso. No se le quitó. Un día tuvo la desvergüenza, fíjate, en el mismo salón de actos de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, donde él hizo un escrache a Rosa Díez, y yo no estoy de acuerdo para nada con Rosa Díez, pero estoy de acuerdo con el derecho que tiene Rosa Díez de hablar. Y el Pablo ahí organizó, están los vídeos, organizó el escrache, pero luego él se hizo un lado porque él era profe y dejó ahí que Íñigo Errejón se tirara al ruedo, que era el alumno que lo organizó, incluso hizo una de las organizaciones que manejaba Iglesias desde las sombras. En ese mismo sala de actos fue un día Pablo Iglesias a hablar de su vida como vicepresidente segundo de gobierno.
Y entonces los ultra radicales, creo que son los de Roberto Vaquero, se levantaron y lo empezaron a atacar con la misma lógica de Pablo Iglesias, de yo tengo la pureza moral absoluta y tú como estás en el gobierno estás mal, porque el gobierno no hace todo lo que yo quiero, que es una de las formas más estúpidas de hacer oposición, pero bueno. Y entonces él dijo, pero es que cuando yo vengo como un pobre socialdemócrata, y yo me quedé como, ¿qué? Pero qué desvergüenza, tío. Lo dijo no lo volvió a decir en su vida. Mira, Pablo Iglesias acusa a la socialdemocracia española hoy por lo que estoy diciendo desde hace varios ya meses, creo. Pablo Iglesias siente que puede hacer una mejor oposición con Feijóo y Abascal al frente de este país. Porque la socialdemocracia lo tiene totalmente desactivado. El otro día mandó, bueno, no estoy seguro de que él mandó a Yone Belarra a hacerlo. Yone Belarra es la secretaria general de Podemos. Ella es la que manda, porque fue elegida por la votación de todos los no militantes, porque no tiene militantes Podemos. Es el único partido político del mundo que no tiene militantes. Es alucinante, güey. Pero eso permite que Pablo lo maneje más como lo que es su negocio particular. Y Yone Belarra el otro día habló de un Estado fascista represor, el español. O sea, la desfachatez que se necesita, aún desde la izquierda más bueno, yo no conozco izquierdas igual de delirantes, pero la desfachatez que se necesita en la izquierda más residual, marginal, delirante, psicopática, llamar Estado fascista represor al gobierno socialdemócrata de Pedro Sánchez. Yo me quedaba como, ¿en serio? Lo que estás haciendo es favorecer que se instale un verdadero Estado fascista represor con Abascal de vicepresidente. Creo que Pablo Iglesias quiere sacar más rédito de eso. Llevo mucho tiempo diciéndolo, le están haciendo el juego a Feijóo, y hoy lo dijo, yo me quedé helado. No sé si se acuerdan de Ramón Espinar. Ramón Espinar fue de Juventud Sin Futuro, esos que organizaron el 15M que tiró a Zapatero y nos dio 7 años de Rajoy en España. Todavía no se los agradezco yo lo suficiente. La joda que le pusieron a este país, porque, es que no es democracia real, queremos ya. Y resulta que no sabían ni lo que estaban diciendo, ni qué era la democracia real que pedían. Juventud Sin Futuro, todos los dirigentes, incluido Ramoncito, se colocaron inmediatamente en los negocios que tenía en los puestos de cobranza de Podemos, y concretamente Ramón Espinar fue diputado de la Asamblea de Madrid. Luego se salió, también hubo un escándalo por las tarjetas Black de su padre, bueno. Pero hoy me encuentro esto, se le traté de responder, pero no pude porque él me tiene bloqueado desde que era uno de los que le limpiaban los zapatos a Pablo Iglesias. A día de hoy Podemos es una fuerza política funcional para un cambio de gobierno a favor de PP y Vox. Esto lo está diciendo el ex podemero Ramón Espinar, el ex energiquísimo podemero. Y lo es por un cálculo. Iglesias está convencido de que un contexto trumpista es el ideal para el crecimiento de Podemos y Canal Red, que es la empresa esta que tiene Pablo Iglesias, ¿no? Y como no me deja ni retuitearlo ni contestarle porque me tiene bloqueado, hice el corte, ¿cómo se llama? En la captura de pantalla de lo que dice Ramón Espinar y contesté. Esto lo vengo diciendo hace meses, pero que lo diga Ramón Vendo un Piso, porque además él andaba haciendo especulación inmobiliaria, para que lo diga Ramón Vendo un Piso, tarjetas Black Espinar, ya es de traca. ¿Será el verdadero Espinar o es un clon bot? Parece el verdadero porque me tiene bloqueado, desde que vivía de Podemos. Como sea, nunca olvides que esa Juventud Sin Futuro de Espinar nos enchufó 7 años de Rajoy, y ese Podemos sin militantes, propiedad exclusiva de Iglesias, te quiere dar muchos más años de Feijóo y Abascal. Y el tuit completo con la captura de pantalla de Ramón Espinar está aquí, lo que yo le respondía. No es difícil verlo.
En la oposición se vive muy bien, no tienes obligación de nada, no tienes responsabilidades políticas, no tienes que tomar decisiones difíciles, no tienes que hacer cosas que no te gustan porque a veces es necesario hacerlas porque tú ya no eres tú. Eres la investidura, eres la institución, eres el responsable de muchísimas cosas más que tu pequeño canal de televisión o que de tu pequeño partido o de tu gran partido. Pedro Sánchez ha hecho cosas, por ejemplo, cuando la coalición con Podemos, que no gustaron en el resto del partido. Que yo lo dije aquí. Por ejemplo, es concretamente entregar la igualdad a Irene Montero. Entonces, en la oposición se vive muy bien. Siempre tienes razón, porque todo lo que digas va a ser correcto, ¿no? Es que España le compró muchas armas a Israel. Bueno, sí, pues está precisamente tratando de dejarle comprar armas a Israel. Es que hicieron muy mal, son unos fascistas, sionistas. Cálmate. Algunos de esos contratos vienen de tiempos de tu amigo Rajoy. No ocurrió esta semana como para que nos acuses de hacerlo esta semana. Pero ellos mismos, la gente de Podemos, cuando se ve en la tesitura de tomar decisiones difíciles, cuando toma las correctas acaba saliendo de Podemos. Yo me acordaba mucho del que fue alcalde de Cádiz, el Kichi. De esos tíos que eran tan radicales que no tenían nombre sino apodo, ¿no? El Kichi. Y llega alcalde de Cádiz. Una amiga mía que vive en Cádiz flipaba en colores. Y Cádiz vive, bueno, una de las fuentes de ingresos de Cádiz son sus astilleros, y en esos astilleros estaban haciendo unas corbetas para Arabia Saudí, corbetas de guerra para Arabia Saudí. Y entonces Podemos enfiló sus filas, enfiló sus cañones contra el Kichi, y le dijeron, oye, no, nosotros somos pacifistas y tienes que anular los contratos que tienes con Arabia Saudí para la construcción de esas corbetas. Y el Kichi dijo, es que si hago eso hundo a un montón de familias de trabajadores. Esta es una situación indeseable desde todo punto de vista, pero una vez que la tengo yo la tengo que gestionar, lo que no voy a hacer es matar de hambre a un montón de trabajadores de astilleros. Uy, es muy fácil la oposición así. Y de esa ha vivido Pablo Iglesias toda su vida. Así que, por supuesto que acusa a la socialdemocracia de todo. Ya ríete de implementar el modelo neoliberal, que yo te aseguro que él sí sabe lo que es el modelo neoliberal y sabe perfectamente que la socialdemocracia europea, excepción hecha quizás de Tony Blair, no ha implementado el modelo neoliberal, el modelo de la privatización absoluta. Si el gobierno español estuviera implementando el modelo neoliberal, estaría vendiendo los ferrocarriles, estaría vendiendo la red eléctrica, que es la que organiza la distribución y que sigue siendo estatal, estaría vendiendo la televisión española. No lo está haciendo. Pero suena bien que lo diga Pablo, y la gente que no sabe ni qué es el modelo neoliberal ni qué hace el gobierno español, pues dice, pues, si lo dice Pablo ha de estar bien, porque se ganó una credibilidad Pablo que yo no entiendo por qué tiene. Hoy no hay streaming, ayer fue Rapture y se llevó a Mauricio. Sí, hombre, ayer se acababa el mundo otra vez, ¿no? Entre el 23 y el 24. Entonces, pues el 23 dije yo, pues, me haré un sándwich de atún. Y el 24 dije, pues ahora me hago una tortilla española de patata o de papa. Porque no se acabó el mundo otra vez. Supo que el Departamento de Seguridad de Estados Unidos usó a Pokémon para burlarse de los inmigrantes ilegales. No, pero no me extraña nada. No sé de qué Departamento de Seguridad, probablemente el Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, que lleva, en este momento lo está llevando Kristi Noem, esa mujer que se hizo famosa por matar a su perrito de un tiro. Dice Alejandro Martínez también que están muy decepcionados porque el rapto divino iba a ser el 23 de septiembre, porque lo dijo un pastor sudafricano, que era irrelevante fuera de Sudáfrica hasta el otro día que se les ocurrió, ¡ay, se va a acabar el mundo! Vale, no se acaba. Hay una página del Chicano Post
que dice que la premiaron, que le dieron el Nobel de la Paz a Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es el propósito de estos pochos? No sé cuál sea su propósito, pero ciertamente los premios Nobel se anuncian en octubre, todos los años. Y tú cuidado, porque como el Nobel de la Paz lo gane Pedro Sánchez, vamos a tener los hospitales españoles desbordados con el fachorraje, unos derrames de bilis, ataques epilépticos, babeo incontrolable, empezarse a comer las manos, así como los animalitos que se enferman mucho, se comen la mano, como si estuvieran tratando de escapar de una trampa. O sea, se nos muere la derecha española si a Pedro Sánchez le dan el Premio Nobel de la Paz. Bueno, son ciertas las acusaciones de Google de que la administración, no sé qué acusaciones son, ¿me puedes dar el enlace? Es que son ciertas las acusaciones de Google de que trataron de imponerle censura, pero no sé cuáles son estas acusaciones y por lo tanto no tengo forma de saber si son ciertas. Yo soy los que da like, aunque no haya empezado ya, pero darle no like, darle el anti-like, ya es el colmo. Somos 226. Si la gente se une, podríamos explicar científicamente todo el universo, pero eso no será prueba de la inexistencia de Dios. No, es que no puedes probar la inexistencia de Dios. No puedes probar la inexistencia del ratoncito Pérez. No puedes probar la inexistencia de Peter Pan. Y a nadie le interesa demostrar la inexistencia de Peter Pan. Si tú crees en Peter Pan, demuéstramelo. No. Demuéstrame su existencia. Todos los argumentos que han dado sobre la existencia de las deidades, de todas las deidades, no solo de tu Dios, han sido demolidos. Ninguno se sostiene. Y esos son solo argumentos filosóficos. Ahora dime tú, ¿qué pruebas tienes de que Dios exista? Eso es muy fácil. Si a Dios le interesara que creyéramos en Él, no te mandaría a ti para defenderlo. Vendría Él, me diría, mira, soy Dios y puedo hacer lo que quiero y te lo demuestro. Momento en el cual yo diré, me equivoqué. Pero mientras no me lo demuestres, esta es la ley de Hitchens. Lo que se afirma sin pruebas puede ser desechado sin pruebas. Dice Carla Bullosa, me causa gracia que Zunzunegui idealiza mucho la hispanidad, pero tiene una anglofobia increíble. En toda narración de historia, si los ingleses tienen parte, les llama piratas, criminales, de todo. Pero es que es la anglofobia del hispanismo español, que es básicamente, ¿cómo te lo cuento? Ok, están atrapados en la batalla de Trafalgar. Están atrapados en la batalla de Trafalgar, cuando la lucha por la supremacía era entre el Reino Unido y España. La batalla de Trafalgar fue, ahora te cuento, digo por no inventármelo, sé que fue en el siglo XVI, pero Trafalgar Battle, la batalla de Trafalgar ocurrió el 21 de octubre de 1805, no, fíjate, me fui hasta, no si fue en el 16, fue en el 19. Viven ese odio que se alía a su francofilia muchas veces, ¿no? Por eso la RAE es francófila y es anglófoba. Son gente que ve el mundo como una especie de liga de fútbol, ¿no? Yo contra todos los demás. No yo con todos los demás, yo contra todos los demás. Lo cual funcionaba en los tiempos de los imperios, pero no funciona ahora. Pues Zunzunegui repite lo que dicen los hispanistas españoles, que tienen traumas pues, que históricamente, digamos, se pueden explicar, no justificar, porque estar viviendo ahora lo de 1805 como estar viviendo ahora lo de 1521, tiene su újule. Pero como mexicano a ti te da igual. A ti te da exactamente igual. México nunca fue atacado por Inglaterra. México, en todo caso, tendríamos francofobia, porque finalmente hubo una intervención francesa a mediados del siglo XIX, mucho después de la batalla de Trafalgar. Pero no la tenemos porque son
cosas que pasaron en el pasado con personas distintas, con naciones que eran distintas, con regímenes políticos que eran radicalmente distintos y con ciudadanos que no tenían toda la información que tenemos hoy. Están peleando batallas del pasado que no van a ganar, porque esas batallas ya terminaron. No puedes ganar una batalla que ya terminó. Es como ganar un partido después de que perdiste 5-0 y pitó el árbitro. Ah, no, pues es que yo gané 7-5. No es cierto. El pasado es el pasado y allí deberías quedar. ¿El wokismo es realmente una amenaza? ¿Es un chivo expiatorio de la derecha conservadora? Es un chivo expiatorio, no significa absolutamente nada. O significa tantas cosas que no significa nada. A todo le llaman... El wokismo era la idea de los negros de mantenerse despiertos ante la opresión y la represión, especialmente a resultas del asesinato de George Floyd, que probablemente estaba drogado, pero de todos modos lo asesinaron. Entonces, el que estuviera drogado no justifica que lo asesinaran, como el que Charlie Kirk fuera un ultraderechista asqueroso, no justifica que lo asesinaran, como el que Allende fuera comunista, no justifica que lo asesinaran, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para no hacer tampoco pacifismo de Schrödinger. Entonces, la derecha a esa idea entre la comunidad negra estadounidense de mantenerse despiertos, to keep woke, to be woke, to keep awake, to be woke, le empezaron a agregar todo lo que es progresismo, todo lo que es pensamiento de avanzada. Entonces, tú eres feminista, eres woke. Tú eres alguien que cree en la sanidad pública, eres woke. ¿Qué? Woke es el nombre que usan para todo. Como Antifa, ¿no? Antifa quiere decir antifascista, y yo creo que la mayoría de la gente inteligente es antifascista. Pero ya decidieron que es una organización terrorista. Salvo que no es una organización. Nunca existió como organización, ni como la asociación esta atea mega universal. No existe. Así que sí, es un chivo expiatorio. Es que cosas como Uber o DoorDash no deberían ser trabajos de tiempo completo y estar completamente limitado a algo medio tiempo o hacer el dinero extra. Como dices, es que esa era la idea cuando se fundaron. Pero, ¿no tengo audio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tenemos problemas de audio o no tenemos problemas de audio? ¿O fue una cosa momentánea? Yo tengo salida de audio aquí. Me preocupan a veces, de verdad. Porque no sé si es problema de ustedes o es problema de YouTube. Pero yo estoy viendo aquí que tengo, hola, sí. Y si oigo el audio que está saliendo ¿no? Estoy oyendo lo que sale en YouTube y sale bien, o sea que fue una cosa momentánea probablemente. Mis disculpas, pero no tenemos audio correctamente aquí. Bueno, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, sí, todos los tienen. ¿Qué más? Desde tu manera de vivir el ateísmo, ¿cuáles serían 5 comportamientos o actos que todo ateo debería tener o hacer? Ninguno. No creer en Dios. Pero es que es solo eso. Yo tengo muchas facetas más, aparte del ateísmo, que condicionan o modifican mi ateísmo, o moderan o le dan dirección a mi ateísmo, como mi lucha contra las religiones, contra el autoritarismo, contra el engaño, contra la pseudociencia, contra las sectas, contra las pseudoterapias, contra la irracionalidad política. Pero eso es un asunto mío. Un ateo es alguien que no cree en Dios, punto. No tiene que hacer nada más para ser ateo.
Mariano Rodríguez afirmó con mucha seriedad que el Sermón de la Montaña es el mayor tratado filosófico, ético y teológico de la historia. Y tú le creíste a Mariano. Vale. No sé cuándo dijo eso. O sea, Anonymous diciendo lo que dijo una empresa que no existe, porque Tylenol no es una empresa, es algo que no merece que le hagan ningún caso. Tylenol no dijo nada. Acabo de empezar a trabajar en una ONG confesional católica. Siendo ateo, hay muchas cosas que me causan conflicto. ¿Tendría algún consejo? Sí, búscate otra ONG mientras sigas trabajando en esta. Haz lo mejor que puedas, tratando de dar el servicio que da una ONG sin implicarte en su venta, porque todas las ONG católicas venden sus creencias. Y búscate una ONG que no sea confesional. La ciencia tristemente ha perdido credibilidad, muchos no son serios. Pero es que la ciencia no son los científicos. La ciencia no ha perdido credibilidad, es de las pocas cosas que tienen credibilidad. Vamos a hablar de algo que a mí me molestó muchísimo. Como ustedes saben, últimamente le ha dado a la presidenta de México, a Claudia Sheinbaum Pardo, por hablar de las mujeres indígenas como si fueran las maravillosas, espectaculares, más espléndidas mujeres indígenas, que lo son. Como si ella ya hubiera cumplido su misión con ellas. Y entonces me encuentro esto. No se los puedo poner completo porque son 2 minutos, pero voy a dejar los primeros segundos y luego quitamos audio y les voy contando, ¿vale? Para que no sea mucho tiempo el que nos quita. No, que nos quite, que nos... Hola, buen día. Mi nombre es Yareli Ortiz Rivera. Soy de la comunidad de Rancho Nuevo, Jacala, Hidalgo. Tengo 9 años. Estudio en la Escuela Primaria Rafael Ramírez de la comunidad de Jiopatra, Ultepa, Hidalgo. Voy en 4º grado de primaria. Diario me levanto a las 5:30 de la mañana para poder alistarme y me pueda llevar mi mamá a la escuela, que son 2 horas de camino, y me tiene que esperar para poder regresar a mi casa. Ok, todo lo demás son variantes sobre esto mismo. Una niña y quiere ser astrónoma para estudiar las estrellas, los planetas y las galaxias, y le tiene que caminar todo eso para llegar a su escuela. Piden ayuda a la alcaldía amablemente les dio una mochila. Que es casi como un insulto, ¿no? Es como un insulto. Para que cargues mejor. Y las niñas están pidiendo que se haga una serie de donativos para comprar un quad, una cuatrimoto, para que la madre pueda llevar a la niña a la escuela todos los días, de una manera que no sea esa caminata horrenda, que por bien que desayunes, después de esa caminata no llegas en condiciones de estudiar con todo el aprovechamiento que deberías tener. Y hay una cuestión más curiosa todavía. Como están viendo, se abrió la cuenta bancaria a nombre de la mamá de Yareli. Esta niña llega a los medios. Lo dejo aquí por si algún mexicano quiere ayudar. Ayúdenle a ella antes que al canal, por supuesto. Esta niña llega a los medios. De hecho, llega a Mi Jornada, que es uno de los periódicos oficiales, los periódicos del oficialismo mexicano, el Pravda Mexica, que fue un periódico decente y honrado en su momento. Pero vamos a dejar a Yareli aquí. ¿Saben cuántas niñas no llegan a los medios con situaciones igualmente trágicas o más trágicas? Sin siquiera padres que las apoyen.
decenas y decenas de miles. Generalmente mujeres, generalmente indígenas, generalmente pobres. Generalmente del medio rural, lógicamente. Indígena, pobre y medio rural son sinónimos en gran medida en México, lo he dicho en muchas ocasiones. El otro día me acordaba yo que precisamente cuando estalló el Challenger, yo andaba fotografiando unas cosas para la Comisión del Gusano Barrenador, que radicaba el gusano barrenador de México, que ahora ha reaparecido, gracias a la sanidad animal de los responsables del mundo agropecuario mexicano. Ha reaparecido el gusano barrenador del ganado, que es aterrador. La mosca deposita sus larvas en una herida y las larvas pues, viven de comerse la herida, ¿no? Es aterrador en animales y ha llegado a haber hasta casos en personas en México. Yo me acuerdo que alguna vez comenté, oye, si le pasa a una persona, esa sería la indolencia máxima, me decían los expertos. Bueno, estaba yo fotografiando eso y conocí a dos vaqueritos en Agua Dulce, Veracruz, que uno quería ser ingeniero aeroespacial y el otro quería ser astronauta. Porque habían visto lo del Challenger y les interesaba mucho lo del espacio y lo que podían ver en las bibliotecas y en la televisión. Y ellos se dedicaban a mover ganado, son expertos en mover ganado. Eran vaqueros. Y a mí siempre me rompieron el alma porque, y lo he dicho en muchísimas ocasiones y he escrito sobre ello, porque sabía yo, hablando con ellos en la noche y viendo las estrellas y pli, y mira, ahí está la Osa Mayor y tal, que no iban a poder hacer cumplir sus sueños porque México no se los permitía. Y esto fue en 1978, por ahí, 82. ¿Cuándo fue el Challenger? Mi visión del tiempo también se mueve. 1986. Es decir, en 40 años no hemos avanzado. México no ha avanzado. Tiene a sus niños indígenas, como estaban estos dos vaqueritos que querían ser ingeniero aeroespacial para construir naves. Y el otro quería ser astronauta. Ella quiere ser astrónoma. ¿Alguien le puede decir a Claudia Sheinbaum, por favor, que deje de llenarse la boca con grandilocuencias y se ponga a resolver cosas? Que asuma la responsabilidad política de esta niña y de todos los demás niños indígenas, rurales, pobres mexicanos? ¿O es mucho pedir? Creo que es mucho pedir. El otro día viendo esto, no me avergüenzo. Mi hijo me encontró llorando y me dijo, ¿qué te pasa? Pasa esto, joder. Hace 40 años, yo pensé que en 40 años iba a dejar de pasar. No van a la escuela los niños mexicanos. Y a las niñas mexicanas, un poco al oriente de donde está ella, en Tlahuiltepa, Hidalgo. Tiras para el oriente, tiras para Guerrero. Y ahí hay todavía venta de niñas para ser esposas. A los 9 años las van vendiendo. Claudia, deja de cantar tus glorias y las de tu partido y ponte a hacer algo. Vale. ¿Qué opinión tienes sobre Víctor González, el doctor Simi? Ninguna. Ya he dicho que la privatización de la salud siempre me parecerá mal. Yo sí estaba equivocado, pensaba que vendía medicamentos similares. Se supone que solo vende genéricos que tienen pruebas de biodisponibilidad. Porque me lo dijeron, no lo he constatado. Espero que efectivamente tengan las pruebas de biodisponibilidad y de biodinámica necesarias. Farmacodinámica, perdón, necesarias. Pero creo que es una vergüenza que la gente tenga que acudir a las clínicas y a las farmacias del doctor Simi porque no tienen un gobierno que les quiera dar la salud que merecen.
Claudio Stiles, te baneé, chistecitos. Por supuesto, tienes tu canal para hacer comedia, ¿eh? Bueno. Ya de esto ya hablé en un momento dado, entonces quiero contarles algo que me costó muchísimo trabajo encontrarlo. Yo recordaba la anécdota y me acordaba muy bien de la anécdota. Y la comenté aquí de uno de los refugiados chilenos en la embajada mexicana durante el golpe de Estado de Chile, que no pudo salir y que al regresar con el autobús, él solito, a la embajada mexicana tenía un problema. Está la embajada aquí, está el autobús aquí, y esto es la calle. El autobús es territorio mexicano porque es de la embajada. La embajada es territorio mexicano porque es una embajada. Pero la calle en medio es chilena. Y ahí hay un montón de militares chilenos que quieren al tipo que se quedó en el autobús. Y así es como recordaba yo la historia. Pero me dijeron, cuéntala bien. Entonces me fui a buscar los datos y no la encontraba hasta hoy. Me pasé 2 días haciéndolo, así que sean agradecidos. Bueno, primero que nada, todo el tema de la embajada mexicana en el golpe de Estado en Chile es admirable y enorgullecedor. Y todo ello, sobre todo por una persona que es Gonzalo Martínez Corvalá, que contó aquí en su libro Instantes de Decisión la historia de el golpe de Estado en Chile y cómo lo vivió él como embajador de México. Y luego este otro libro que puse, Mis andanzas por esta América Nuestra, que lo puse sobre todo para que le conozcan la cara al ingeniero Martínez Corvalá, a quien yo conocí cuando, mucho tiempo después, en el 86, cuando era senador por la República, y como conté, me dio mis únicas 8 columnas que como periodista cultural me gané, porque yo hacía comentario político, sí, en muchos medios, pero como reportero yo hacía periodismo cultural. Yo estaba en la sección cultural, primero de Excelsior, luego del Universal. Y sin embargo, por una entrevista que le hicimos de calle, de banqueta, a Gonzalo Martínez Corvalá, mi compañero enviado especial y yo como corresponsal de Excelsior, tuvimos unas 8 columnas con las declaraciones de Martínez Corvalá sobre una ley anti-inmigrantes en Estados Unidos. Estamos hablando del 86 también esta vez. Pero bueno, Gonzalo Martínez Corvalá personalmente fue por la hija de Allende y por la esposa de Allende, que no se quería ir de Chile. Por cierto, González Corvalá le dijo, no, si no se tiene que ir, la quiero tener como invitada en la embajada. Y esto fue lo que permitió que Hortensia Bussi de Allende se refugiara en la embajada mexicana. En aquella ocasión, en el 86, en ese foro por los derechos humanos donde entrevisté a Corvalá, él había estado con doña Hortensia porque ella había estado ahí en el foro y tuvimos la oportunidad de entrevistarla. Y me acuerdo que la última pregunta yo se la hice con mucha no con mala intención, pero la hice sabiendo lo que iba a pasar. Yo me tuve que ir a empezar a mandar telex, pues usábamos telex, imagínense, eso es la prehistoria. Y mi compañero se quedó a terminar la entrevista con doña Hortensia, y cuando la terminó vino corriendo y dijo, Mauricio, no quiso, estamos jodidos, no quiso responder la última pregunta. No, si yo ya sabía que no la iba a responder. Mi pregunta era qué le había dicho Allende en los últimos minutos, la última vez que se vieron antes de que Allende se suicidara, ¿no? Y no quiso responder. De hecho se aprisionó un poco doña Hortensia y mi compañero le dijo, no, mire, déjelo, no pasa nada. Y le dije, no, es que yo sabía que no le iba a responder, pero esa es la entrada de la entrevista. Ante la última pregunta, Hortensia Bussi de Allende se niega a responder. Ese es un recuerdo que guarda para ella sola. Y a partir de allí ya relatábamos la entrevista que le hicimos a Hortensia Bussi de Allende. Bueno, entonces, lo que ocurrió, bueno, como salvó a un montón de gente, vamos a ilustrarlo. Bueno, esto era la Embajada de México. Como vemos, esta es la puerta de la embajada, rodeada de soldados chilenos, y a la izquierda pues, está la calle, una acera ancha. Como conté, ahí fue donde se metió la periodista esta, que el otro día me acordé de su nombre y lo volví a olvidar. La periodista que se metió con sus hijas a la embajada.
Pero bueno, en la calle que está a la izquierda fue donde ocurrió todo esto. El 15 de septiembre llegó un DC-9 de Aeroméxico con alimentos, medicamentos y dinero para la embajada, y el embajador Martínez Corvalá consiguió los salvoconductos para llevarse a toda la gente, entre otros a Hortensia Bussi y las hijas Carmen Paz e Isabel Allende, los nietos Gonzalo, Marcia, Carmencita, Salvador y finalmente por la delegación mexicana. Todos esos los metieron en un autobús y los llevaron al avión DC-9 de la Fuerza Aérea Mexicana, que los iba a sacar de Chile con los salvoconductos que había conseguido Martínez Corvalá. En el trayecto se sumaron a la escolta los embajadores de Perú, Suecia, Guatemala, Israel, la India y la Unión Soviética, para evitar que fuera atacado el autobús mexicano, que traía la bandera mexicana, por cierto. Tras largas horas de revisión, interrogatorios e incluso violencia, se embarcaron en el DC-9 todos los asilados, con excepción de uno, Sergio Maurín, que era gerente de la editorial Quimantú, la editorial oficial del gobierno de la Unidad Popular, que hizo cosas maravillosas. Yo tuve muchos libros de la editorial Quimantú, pero los militares decían que tenía un problema el salvoconducto, no le permitieron salir. Y entonces, bueno, el vuelo, antes de llegar a México, y esto lo cuentan mucho, lo cuenta sobre todo Isabel Allende, la hija del presidente Allende, creo que no es no sé si es la novelista. Bueno, González Corvalá tomó el micrófono diciendo que era 15 de septiembre en México, que esto era una fecha muy importante para los mexicanos y que se acostumbraba a dar el grito, y dio el grito de independencia en el avión, en vuelo, desde Chile hacia México. Y bueno, hubo vivas en Chile y al presidente de México, Luis Echeverría, en aquel momento, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, habían sido liberados todas estas personas cuyo destino era morir. Estos que iban en ese avión y los otros, hasta sumar más de 756, por lo menos 756, que fueron refugiados en la embajada mexicana, que no tenía lugar más para 20 personas, vivían en tiendas y aquí fue horrible. Hubo gente que estuvo 8 meses en la embajada mexicana. Bueno, el autobús regresa a la embajada mexicana, no está el embajador está volando hacia México, luego regresaría, al día siguiente regresó, después de recibir órdenes de Echeverría. Y el autobús se estaciona frente a la embajada, está la calle, la embajada, y entonces, ¿cómo lo trasladamos? Ese fue el problema. Vamos a poner esto que es muy representativo del golpe de Estado y de todos los golpes de Estado militares, que es la quema de libros. Quema de libros como los de la editorial Quimantú, que dirigía Sergio Maurín, que probablemente era de izquierda radicalísima, pero que su único delito era hacer libros. No había disparado contra nadie. Entonces, el capitán Mario Carrillo Olea, que era el agregado militar, no teníamos un general de agregado militar, teníamos un capitán, que venía con el autobús de regreso. Una idea, se bajó, cruzó, los militares chilenos lo tienen que dejar pasar, personal diplomático, entra a la embajada, sale con un bulto, se mete al autobús, y los militares diciendo: ¿a qué hora nos entregan a este que nosotros queremos llevar y torturarlo un poco, ¿no? Para luego matarlo? Y envolvió a Sergio Maurín con la bandera mexicana. Dicen que era como un tamal envuelto en la bandera. Se puso en la puerta del autobús y les dijo a los militares chilenos que si uno de ellos se atrevía a tocar la bandera, iba a ocurrir algo gravísimo, que la bandera protegía a quienes lo que tocara, los protegía diplomáticamente. Y aprovechó la confusión que generó entre los militares chilenos para agarrar a Maurín y meterlo en la embajada mexicana. Algunos cuentan, no me consta, que lo metió en brazos. Sergio Maurín después saldría de la embajada de México en Chile, iría a México y terminaría sus días allí muchos años después, porque murió en 85 Sergio Maurín. Volvemos al nadie tiene
¿por qué morir? No es justo que maten a alguien por hablar, por pensar, por editar libros, por tener ideas que te desagradan enormemente. Y este caso es uno de ellos. Pero que aquellas historias, ¿cómo se llamaba la periodista? Es que tengo su nombre, la conocí, tuve relaciones con ella, ella periodista y yo era periodista. Pero en aquellos momentos uno estuvo enormemente orgulloso del país y enormemente orgulloso de quien representaba al país. A Martínez Corvalá lo admiré hasta el último día de su vida, lo admiro todavía. Eran tiempos muy malos. Echeverría estaba haciendo la guerra sucia en México en aquel mismo momento. Nada era tan bueno como uno quisiera, pero había cosas enormemente buenas y esa fue una de ellas. Todas las personas que fueron salvadas por la decencia de Martínez Corvalá. Pues esa es la historia que me querían que contara y me costó un trabajo volverla a encontrar. Yo me acordaba de la anécdota, pero no del nombre del protagonista. Y sin el nombre del protagonista está muy escondido en internet. Tuve que ir a libros ahí raros. En fin, bueno. ¿Y tú qué opinas? Lo que hace social al Homo sapiens es la empatía, y de la empatía nace la moral, los valores, el arrepentimiento y la culpa. Sí, pero no al Homo sapiens. La empatía ya existe entre los neandertales. De hecho, hoy, acabo de descubrir que hay una disciplina arqueológica, paleoantropológica nueva. Se llama la bioarqueología del cuidado. Anótenlo porque estoy buscando a una experta en esto, que está aquí en la Universidad de Oviedo, a 20 minutos de aquí. Me enteré hoy, precisamente buscando datos sobre esto, que me interesa hace muchos años. Hay una disciplina que se llama bioarqueología del cuidado, que se dedica a estudiar el cuidado a los débiles y discapacitados en el mundo, en la historia, en el pasado. Y esto a mí me empezó a interesar a raíz precisamente del cráneo de Miguelón. Miguelón, que es uno de los descubrimientos de Atapuerca. No, déjenme ver porque no quiero meter la pata con la especie a la que pertenece. El Miguelón es el cráneo 5 o el cráneo AT700 de un homo adulto encontrado en la cima de los huesos en 1992. Tiene unos 300.000 años de antigüedad. O sea, nuestra especie tiene entre 200 y 300.000 años de antigüedad. Le pusieron Miguelón por Indurain. Era en aquellos años, Indurain era el rey del ciclismo, y entonces Miguel fue Miguelón. Pero Miguelón tiene una característica muy particular. Voy a ponerlo aquí un segundo. Para que veas la relevancia que tiene lo que dijo y tú qué opinas. Miguelón es este cráneo, lo he visto en vivo. Gracias cuando estuvimos en Atapuerca, muchísimas gracias a la doctora Martinón, que estuvo con nosotros, sobre todo con mi hijo, metiéndolo en la excavación donde no entra nadie. Porque este neandertal tenía un problema, era muy mayor de edad, parece que tenía problemas en las piernas y había perdido los dientes. Entonces, para que sobreviviera alguien tenía que masticarle la comida y alguien tenía que ayudarlo. Y otros neandertales lo ayudaban. Y esto nos va indicando que la solidaridad es anterior, ¿no? No sé si la hay en primates, no sé si la hay en otros animales, lo que quiero preguntarles a los expertos, pero hay otros ejemplos. El llamado Man-Back 9, que es otro esqueleto de una persona en condiciones de una discapacidad prácticamente para inmovilizarla, sin embargo sobrevivió, comió, vivió y fue atendida por sus iguales. Lo mismo pasa con Shanidar 1 y Romito 2. Entonces, no sé, es como un neandertal, el Man-Back es un neandertal cojo, sordo y manco que llegó a viejo. Este que estamos viendo aquí es Miguelón, uno de los grandes descubrimientos del equipo de Atapuerca, el equipo que ahora está ya entrando pues, en renovación, que tuve el gusto de conocerlos a todos. Y entonces, no, lo que hace social al Homo sapiens es el que es un ser social, es un animal social
que si no vive en sociedad se muere. Pero la empatía y el cuidar a un anciano, a un discapacitado, a alguien que nace con graves problemas congénitos, es lo que nos hace humanos a nosotros y a los neandertales y a los homo antecesor y a todos los que, y no sabemos hasta dónde, los que venían atrás de nosotros o junto a nosotros. Mauricio, ¿no crees que cuando todos seamos ateos habrá guerras intestinas por el verdadero ateísmo? No, el verdadero ateísmo es no creer en Dios. Si crees en Dios eres teísta, si no crees en Dios eres ateo. No hay un verdadero ateísmo, no hay un ateísmo falso. Si no crees en Dios, eres ateo. Si crees en Dios, no eres ateo. Aquí no es que tú lo estás viendo como un sistema de creencias. El ateísmo no es un sistema de creencias. Es una sola, única, sencilla, individual no creencia. Perdón por el dedo medio. Es una no creencia. Es una forma de expresar que no se acepta una superstición determinada. Nada más. Creo que te equivocas pensando que hay como una serie de requisitos. Para ser ateo hay que no comer carne los días de luna llena. No. Para ser ateo hay que no creer en Dios. Punto. Y eso no nos da unidad a los ateos. Sobre todo, no nos representa ningún elemento de identidad. ¿Cuál es su opinión sobre Bernie Sanders y lo que está haciendo actualmente en USA, hablando frente a grandes públicos sobre los errores de demócratas y republicanos? Bien, me parece bien, aunque Bernie siempre ha sido así, siempre ha estado en el extremo. Ahora es bueno estar en el extremo, sobre todo ante eso, que los demócratas están un poco paralíticos, pero siempre me ha parecido que no es operativo Bernie, que habla muy bien y su lógica está bien planteada, su oposición a las cosas la argumenta muy bien, pero ya, no hace. No es y los líderes políticos creo que deben hacer, no solamente hablar. Bueno. ¿Hay forma de que la derecha con el PRI y con el PAN retomen el poder en México o cómo sacar a Morena del poder absoluto en México? Pues la derecha, el PRI y el PAN están con Morena. La mayoría de los priistas y panistas ya se pasaron a Morena, ya tienen alcaldías y gubernaturas y son diputados y se arrastran como todo morenista. Entonces, no. ¿Cómo sacar a Morena? Con una organización social que parta de un partido transversal donde la militancia mande y que no sea el instrumento y la herramienta de un caudillo. Lo he dicho cientos de veces, búscalo. En este canal he dicho muchísimas veces que la única forma de crear una opción real al PRI, al PAN, al PRD y a Morena es la generación de una organización partidista, pero sin caudillos, donde primero, transversalmente, un grupo de personas se unen para crear un partido y de entrada se comprometen a ellos no tener puestos políticos. Y luego a partir de allí, con una militancia amplia y la discusión de una militancia amplia, vas nombrando a los representantes, a quienes quieres que sean tus diputados, pero que tienen que responderte a ti. No están allí para que les aplaudas. ¿Quién es tu candidato a la presidencia, tu candidato a la gobernatura, tu candidato al municipio? No es tan difícil. Habitualmente así se hacen los partidos, Lo que pasa es que en México y en algunos lugares más, pues el partido se hace, un señor quiere ser presidente, entonces hace un partido. Para que lo lancen a la presidencia, sino aunque sea, por lo menos ya será senador y entonces ya podrá vivir sin trabajar. Bueno, nos está contando Drácula alguna historia de un médico que recetó pseudomedicina, pues qué barbaridad. Los religiosos son como tacos, bueno, no, esto es otra cosa. ¿Quién es mejor, Yoda o Gandalf?
Buena pregunta. Yo creo que Gandalf. Porque Gandalf usa sus poderes cuando tiene que usarlos, pero cuando tiene que usarlos, los tiene. El problema de la fuerza de Star Wars es que si la tienes, la deberías usar más de lo que la usas, ¿no? O sea, ¿por qué no la usa? ¿Por qué Darth Vader o incluso Obi-Wan Kenobi, por qué no usan la fuerza en otros momentos en los que se ven precisados, que se ven en una situación así como, uy, qué grave, me la estoy jugando, pues entonces usas la fuerza? No, uno la usa para que los dejen pasar no son los androides que están buscando, y el otro lo usa para matar a uno de sus soldados, pero luego no lo usa cuando se está enfrentando al propio Luke Skywalker, porque no le hace la fuerza. El agujero argumental que crea la fuerza en el Star Wars es enorme. No, me quedo con Gandalf. Bueno, ¿qué más teníamos hoy? Me habían preguntado esto y tengo ganas de comentarlo también. Es el puño y la rosa. Como ustedes se han dado cuenta, seguramente si son gente astuta, perdón. Un segundo. Si ustedes son gente inteligente, se han dado cuenta de que el símbolo que usamos, el Partido Socialista Obrero Español en concreto, es el puño y la rosa. Y es un símbolo que aparece en muchos partidos socialdemócratas. La historia es, curiosamente, el PSOE no usó originalmente, obviamente podía haber utilizado, y esto es muy relevante, a mí siempre me ha parecido relevantísimo, haber utilizado la hoz y el martillo, la unión de los trabajadores del campo con los trabajadores de las industrias para tomar el poder proletario y todo esto que decía Carlos Marx, pero el Partido Socialista Obrero Español tuvo otro símbolo, que es este. Es el yunque y el tintero con el libro. Y la idea era el yunque, que representa el trabajo manual, y el trabajo intelectual. Y esto es probablemente debido a que el fundador del Partido Socialista Obrero Español, Pablo Iglesias, el de verdad, Pablo Iglesias Pose, era un tipógrafo, trabajaba con libros, trabajaba con la difusión del conocimiento y el arte. Entonces, este fue el símbolo del Partido Socialista Obrero Español durante muchísimos años. Y todavía lo encontramos en las sedes del partido. Yo lo recuerdo claramente. Y además aparecen en muchas formas distintas. Pero esto es el yunque y el tintero con las dos plumas y el libro. Bueno, el punto es que este puño con la rosa lo utiliza desde hace muchos años el Partido Socialista Obrero Español, y lo utiliza también la Internacional Socialista. Quizás nosotros fuimos un poco más, porque ustedes ven el puño de la Internacional Socialista es el derecho, y el Partido Socialista Obrero Español dijo, no, mira, sí, usamos el mismo símbolo, pero con el puño izquierdo, porque pues, somos de izquierda, ¿no? Me parece que tiene cierta lógica, pero miren, que está a la izquierda, vamos a callar a silenciar los otros dos. Este fue el primer diseño del puño y la rosa, y fue diseñado por un francés. Este concretamente es el que usa el partido belga, es el puño derecho, menos estilizados los dedos, etc. Luego se fue añadiendo una mayor estilización de los dedos hasta llegar a los dedos que usa ahora el Partido Socialista Obrero Español y muchos otros partidos del mundo.
por ejemplo, el Partido del Trabajo, que en este caso, y últimamente además, como ustedes habrán visto, se han puesto verdes las hojas, pues porque hay cierta vocación ecológica, cosa de buscarle simbolismos. ¿Qué significa? Me preguntaban. Bueno, la idea del diseñador fue unir el futuro que promete el socialismo, la socialdemocracia en este caso, con la fuerza y la solidaridad que se necesitan para conseguirlo. El puño no representa violencia, pero sí representa fuerza, la fuerza que da la unidad, la fuerza que da el trabajo del partido, la fuerza que da la capacidad de atraer el voto de mucha gente para poder hacer realidad todo aquello en lo que crees. Esa es la historia, pues, del puño y la rosa. Que el PSOE la convirtió en puño izquierdo y yo no me había fijado hasta que hice esta investigación ahora que pues, originalmente un puño derecho. Entonces, ¿por qué? Porque incluso cuando en los actos del Partido Socialista pues, se levanta el puño izquierdo, ¿no? De preferencia el puño con la rosa. Y es esto, es la idea de que se puede lograr, que se pretende algo maravilloso con los principios, con los ideales del socialismo: igualdad, solidaridad, justicia, libertad, y la fuerza de la unidad de trabajadores, de personas que piensan, incluso de gente que teniendo empresas y dinero consideran que el socialismo es más justo para todos. Y quiero recordarles que uno de los iniciadores del socialismo a principios del siglo XIX, cuando Marx todavía no era ni un espermatozoide, fue precisamente Richard Owen, que era un empresario, un industrial británico. Así que, entre otros muchos que participaron y que han hecho la historia del Partido Socialista, que ya he contado aquí, si la buscan historia del socialismo, la encontrarán. Entonces esa es la historia del puño y la rosa, que se adopta cuando adopta la socialdemocracia el Partido Socialista, que originalmente era marxista, como todos los partidos socialistas, y en aquel entonces, sin embargo, pese a ser marxista, opta por el yunque y la pluma y no por la hoz y el martillo. ¿Usted considera que Morena, con los datos que sabemos, está relacionado con el crimen organizado? Mira, no lo sé. No lo sé. Obviamente algunos de sus integrantes lo están, bueno, porque hay investigaciones al respecto. No sé si institucionalmente lo esté. Pero mira, eso es altamente probable porque el poder de la delincuencia y el poder del narco se expresan de muchas maneras. Una de ellas es con dinero, la otra es con amenazas. Y perdóname, pero si a mí me amenazan a mis hijos para que sirva yo al narco, pues probablemente tenga que servirlo por lo menos mientras puedo huir, ¿no? Yo no dudo que el crimen organizado tenga una enorme fuerza para comprar conciencias o para obligar conciencias y demás. Te voy a decir dónde me duele. Eso lo hemos visto toda la vida y es una tragedia, pero es un hecho real, ¿no? El plata o plomo que se dice. A mí joden los que son como yo, que no son lo suficientemente grandes como para que la delincuencia organizada venga y les ofrezca ni una moneda, ni un bofetón, y que están colaborando con el gobierno de Morena, calladitos. Esos son los que me duelen a mí, fíjate. Porque saben que existe este problema, saben que no se está haciendo nada por cambiar la situación, saben que se están haciendo cosas que se juró que eran aquellas contra las que se oponía Sheinbaum, López Obrador, Morena, el PRD y toda la izquierda mexicana a lo largo de todos los años en los que estuvimos militando. Yo desde los 18, tengo 52 añitos siendo de izquierdoso. Y aquello que le criticábamos al PRI, estarlo haciendo ahora con un partido que dice que es el heredero de las luchas de la izquierda mexicana, hay que decirles que no. Y los que están cobrando y engordando, esos me rompen el alma, de verdad. Ya no los soporto. Como ciudadanos, ¿qué se puede hacer para apoyar la curación de Gaza? Primero que nada,
aportaciones económicas. Segundo, presionar a tus representantes políticos. En este momento, en España, concretamente, en España, el PP se niega a considerar que hay un genocidio pese a que la ONU ya lo dijo. Yo, como dije, yo me negué a llamarle genocidio porque la ONU era la que tenía que hacerlo, porque es la depositaria del convenio contra el genocidio, y convenio contra el genocidio que se hizo a instancias del jurista que inventó, acuñó la palabra genocidio y que significa lo que él dijo y no lo que a ti se te ocurre. Pero una vez que la ONU ha dictaminado que esto es un genocidio, negarse a decirlo y seguir fingiendo, seguir tratando de capotear el temporal para estar apoyando las acciones de Israel, como está haciendo el Partido Popular, es indigno. Como ciudadano, puedes escribirle a Feijóo, puedes escribir en las redes sociales pidiéndole a la gente que le exprese su repulsa a Feijóo, a Ayuso, a Abascal, a toda la gente de la ultraderecha que se niega a defender a los inocentes asesinados en Gaza. Hacer valer tu presencia política, escribir en los periódicos. Eso es mucho más importante. Escribir cartas a los periódicos, que aunque no las publiquen, las perciben los propios, sobre todo los medios de la ultraderecha española, ¿no? Como decíamos en el video de ayer, pues cada vez son más, pues surgen estos diarios digitales que son muy baratos de hacer, con el dinero de algunas personas, para estar buscando el golpe de Estado en España constantemente. Crea presión contra aquellos que defienden a Israel y crea condiciones para apoyar a aquellos que apoyan a Gaza, incluido, por ejemplo, el chef José Andrés, que fue objeto de un ataque por parte de la izquierda, menos la izquierda sin neuronas que padecemos en los márgenes de la sociedad española, ¿no? Y hablar con la gente, contarle a la gente que, mira, no, es que esto empezó en el 48, no, data del siglo III a.C., no fue en el 67 cuando Israel ocupó el Sinaí, no, fue en el 73 cuando la guerra del... No, nada de esas guerras del pasado resuelve el problema de hoy. Dejemos de estar en el juego de la historia y juguemos al presente. No debe morir gente en el presente, independientemente de lo que haya pasado en el pasado. No deben morir los israelíes, no deben morir los rehenes israelíes, no debe volver a haber ataques terroristas en contra de población civil israelí, ni debe haber ataques contra población civil palestina. Las justificaciones y los problemas y todo lo que ha ocurrido a lo largo de cientos de años o decenas de años dan igual en este momento. Hay que salvar a la gente que está muriendo hoy. No resolver quién atacó a quién en 1947. Sí, por favor. Y yo creo que hablar con la gente de eso es muy importante también hoy en día. Mucho más que ponerte una jafilla y salir a la calle a hacer cosplay, diciendo Palestina libre o diciendo barbaridades como desde el río hasta el mar, Palestina vencerá, que implica tomar a 8 millones de israelíes y echarlos al mar. No te puedes comprometer a matar a los israelíes para no matar a los gazatíes, ni al revés. Que es incómodo, sí, claro, los dos bandos te van a pegar. Muchos defensores de los palestinos realmente creen que Hamás es la opción y que Israel debe desaparecer. Y tú ya no puedes desaparecer un país donde desde 1948 nace gente que allí, que es su tierra. Y también hay gente que dice que Gaza debe desaparecer y convertirla en aquella Riviera Maya que se imaginó Donald Trump. Y a ellos se les puede decir, no, esa gente nació allí, vive allí, es su tierra, es su organización, dejarlos en paz. A ellos y a la margen occidental del Jordán, a todo lo que son los territorios palestinos que determinó la partición de la ONU en 1947. Y que me permito recordarles que todos los países de izquierda de aquel entonces, los países de la Unión Soviética y sus países satélites, todos votaron a favor de la partición del territorio palestino para crear dos estados, el judío y el árabe. El estado árabe es lo que llamamos Palestina hoy. Yo creo que no hay más. Mi hijo lo estoy criando lo más libre y sin religión posible, pero en la escuela se está topando con compañeros creyentes, da gloria a Dios o dice que en el cielo está su abuela. ¿Cómo le hago? ¿Le explicas?
Le explicas que no, hay gente que dice que su abuela está en el cielo, hay otros que dicen que su abuela está en el infierno, hay otros que dicen que su abuela está en el Valhalla, hay otros que dicen que su abuela está en el Mictlán y que no tenemos pruebas de que esté en ningún lado. Que distintas supersticiones, distintas creencias, no solo la que lo rodea, tiene que hacerse consciente de que hay otras creencias que son tan válidas o tan inválidas como aquella que tiene más cerca, y presentarle el abanico de opciones, y que razone a partir de la presentación de los datos y los hechos, ¿no? Yo creo que por ahí ese es el camino. No puedes quedar a alguien alejado de las creencias si no le das a conocer las creencias y por qué son poco fiables. ¿Por qué la que prevalece en tu sociedad, en la mía es la católica de toda mi vida, por qué esa es tan absurda como la creencia de los aztecas en Huitzilopochtli, o la creencia de los romanos en Júpiter, o la creencia de los hindúes en Vishnu, o la creencia de los egipcios en Osiris, ¿no? Que conozca las supersticiones, que conozca lo endebles que son todas. Y eso le permitirá analizar lo endeble que es la superstición que tienen sus compañeritos. No para que se pelee con ellos. Tu abuelo está en el cielo, pues muy bien, qué bueno que creas eso. Yo a mí me parece que de difícilmente, ¿eh? Y ya. Mariano Rodríguez también dijo que Pulp Fiction y Trolls 2 eran las mejores películas de todos los tiempos. Yo no me acuerdo, pero creo que dijo que Clowns from Outer Space, los payasos del espacio exterior, Killer Clowns from Outer Space, payasos asesinos del espacio exterior, también es la mejor película de todos los tiempos, y estoy de acuerdo. Pero díganle a Mariano, me debe toda la producción de Troma Productions, me debe a Corman y me debe Casablanca. Y este Nocturno no olvida, ¿eh? ¿Cómo se siente el crimen en EU? En Estados Unidos, no, será en la UE, ¿no? En la Unión Europea, sobre las provocaciones de Putin a la OTAN, no me cabe en la cabeza, si no puede con Ucrania, ¿cómo se va a meter con EU? No, con la Unión Europea, quieres decir, porque Estados Unidos se la sopla, ¿eh? Estados Unidos no. A Donald Trump, al gobierno actual, le tiene bastante sin cuidado. Lo que se está hablando en Europa simplemente es que la OTAN no puede seguir permitiendo que esto pase. Putin está viendo hasta dónde puede ir. Tienes que decirle hasta aquí. Y si eso implica escoltar con aviones europeos a los aviones rusos hasta que salgan del espacio aéreo de la Unión Europea, se hace. No tienes que tirarlos, basta escoltarlos. Basta que sepan que está ahí la presencia de naves de guerra de la Unión Europea, que no les van a disparar si ellos no disparan primero, pero que los van a escoltar hasta que salgan del espacio aéreo, que es lo que se hace normalmente. Y en el caso de los drones, tirarlos. Pero creo que si la OTAN no responde, ya no es la OTAN, si la Unión Europea no responde, le estamos diciendo a Putin que puede ir hasta donde quiera. Y quiere todo. ¿Qué opinas de la oposición al reconocimiento del Estado palestino en este momento? Porque aún no cumple con los requisitos de un Estado estipulados en la conferencia de Montevideo, que da en este momento. En este momento, ¿cuál Estado no cumple eso? No olvides que tiene un presidente que es Mahmoud Abbas, que ha llamado a la libertad de los rehenes israelíes, que ha llamado a que jamás detenga sus acciones de guerra. Mahmoud Abbas es un presidente perfectamente legítimo del Estado palestino. ¿Por qué me dices que no cumple con los requisitos de un Estado estipulados en la Conferencia de Montevideo? Argumentamelo. Vamos bien, dice la Claudia. Sí, bueno, es que Claudia, ni López Obrador ni Claudia Sheinbaum han aceptado responsabilidad política por absolutamente nada. Es increíble. Bueno, me pidieron una cosa y voy a cumplir. Me pidieron fotos de los fuegos artificiales. Miren, todos los años, al terminar, como
símbolo del fin del verano. En esta ciudad se hace la Noche de los Fuegos, una noche de fuegos artificiales. El verano empieza el 24 de junio con la Noche de San Juan, donde se hacen las hogueras de San Juan, que es una tradición previa al catolicismo incluso, es una tradición del solsticio de verano, una tradición celta, si mal no recuerdo, del solsticio de verano, y luego, bueno, después al terminar en el equinoccio de invierno, más o menos, en el equinoccio de otoño, se hace la Noche de los Fuegos, que es el día grande en Gijón, en concreto. Entonces, desde hace por lo menos 15 años, yo voy a la Noche de los Fuegos. A mí los fuegos artificiales me gustan, como ustedes no tienen una idea. Me vuelvo niño viendo fuegos artificiales. Me entretengo, me emociono, silbo, grito. Me gustan muchísimo. No sé por qué. Me regresan a mi infancia. Y los fotografío. Lo he hecho durante todos estos años. He aprendido a fotografiar fuegos artificiales. Entonces, los de este año, para empezar, tengo un fuerte viento al sur. Y el fuerte viento al sur condiciona lo que tú vas a ver. ¿Por qué? Porque la fotografía de fuegos artificiales es muy peculiar. La gente se imagina, luego esto es como un efecto Mandela, cuando recuerda fuegos artificiales los recuerda como en las fotos. Pero las fotos siempre son largas exposiciones. Es decir, si tú tomas una fotografía instantánea de unos fuegos artificiales, es lo más aburrido del mundo. Lo que hace atractiva la fotografía de fuegos artificiales es que se usan largas exposiciones. Y se hacen largas exposiciones con una apertura que ya te conoces, yo me la sé de memoria. A F11 tiras y puedes tirar 2, 3, 4, 5 segundos. Puedes tener muchos efectos pirotécnicos que ocurrieron en distintos momentos, uno después del otro, y los puedes tener todos en la misma fotografía. Y entonces, controlando la apertura para que no se sobreexponga, puedes tener fotografías muy bonitas, pero todas son largas exposiciones. Y como son largas exposiciones, como las vamos a ver ahora, el problema es que con un fuerte viento ¿cómo estaba tirando el viento? Estaba tirando del nordeste, sí. Del nordeste hacia el sureste, pues mueve los fuegos en sí. Bueno, dicho eso, aquí tienen el primero. Es la explosión de 2 fuegos artificiales, mientras por detrás están saliendo otros y hay otro atrás que ya había estallado antes, ¿no? Esto yo lo estoy tomando precisamente desde la playa donde tomé lo del F-18 que se iba a caer sobre la playa, que son idiotas. Y ahí se ve la gente y se ve al fondo la iglesia de San Pedro, que es la que domina parte de la bahía, y lo que no está apagado es el club de regatas, porque los viejos de Gijón, pues es que no vamos a apagar nuestra luz, ¿ves? O sea, ¿no? Es que nosotros necesitamos luz, si no, no vemos. Entonces nunca apaga, porque el resto de la ciudad, todo el mundo apaga, y las luces urbanas, la iluminación urbana también se apaga durante los fuegos, pero el club de regatas no, ¿ves? Bueno, aquí tenemos otra distinta. Estos me gustan menos porque lucen evidentemente menos que aquellos que tienen colorcitos, lógicamente. Esto, por ejemplo, es una larga exposición que incluye por lo menos 2 explosiones distintas. Una era la de los fuegos rojos de arriba y otra de los fuegos rojos, verdes y amarillos de abajo. Es que son imponentes por lo enormes que son las flores, que les llaman los propios pirotécnicos, les llaman flores. Son enormes, te puede dar un poco de lo que llaman macrofobia, cosas enormemente grandes que de pronto te sientes muy chiquito, porque si ven ustedes, estamos a por lo menos 1,5 kilómetros de donde se tiran. Sí, 1 kilómetro. Ponle de donde se tiran los fuegos, y sin embargo se ven impresionantemente grandes. Tienes la dimensión con la gente que está ahí en la playa disfrutándolos.
Y aquí se ve maravillosamente el viento nordeste que está pegando y entonces las flores verdes y las amarillas de atrás pues las ha empujado hacia un lado mientras duraba la exposición fotográfica, ¿no? Entonces, a mí no me gusta tanto, siempre es ideal que no haya movimiento, pero al mismo tiempo, cuando no hay movimiento, el humo de los fuegos artificiales se queda allí y te impide la visibilidad y además te jode las fotos. Y una más, tampoco quiero agobiarlos, que esta es una larguísima exposición con varias flores. A mí me encanta, como digo, aquí no traje ninguna de las otras, de las que son muy divertidas, que son corazones y caritas. Ahora ponen emojis. Ahora hacen emojis con los fuegos artificiales, me da muchísima risa. Y lo paso muy bien. Pero traje estos que son los más clásicos de los fuegos artificiales, pues, que vemos en las noches. Y la gente recuerda así los fuegos artificiales cuando en realidad no recuerda ninguna raya verde, sino porque cualquier raya verde que ustedes vean es una luz verde que se ha desplazado a lo largo de toda la doble exposición que yo he hecho. ¿Y qué más? ¿Qué nos puedes decir del anarquismo en Gijón durante la Revolución? Muy poco, fíjate, porque no me he metido en la Revolución. En la Revolución de Asturias. La Revolución de Asturias del 32, sí. No, del 34. La Revolución del 34. Sobre todo porque lo que sé de la Revolución del 34 lo sé desde la óptica del Partido Socialista Obrero Español. Pero la CNT, hasta donde sé, trabajó junto con el Partido Socialista tanto en la Revolución del 34 como durante la Guerra Civil. Mira, hay una serie de pueblos que hacen recreaciones históricas y hay uno al que voy muy seguido, todos los años, pues, que es Candamo, que hace recreaciones históricas de batallas o de momentos de la Revolución. El de este año fue de la Revolución. El año pasado fue de la Revolución, perdón, o de la Guerra Civil Española, con los uniformes, con los fusiles correctos, obviamente con balas de salva, con cañones, o sea, con vehículos. La recreación histórica que no es de actuación, sino es realmente tratar de recrear no solamente las batallas, sino el ambiente. Por ejemplo, cuando el Partido Socialista se hacía cargo de repartir la comida, y entonces pues, le tocan a usted tanto en los vales, oiga, pero es que yo necesito más para comer, ya, pero no hay. Son los horrores de gobernar. Y la vida social que se daba durante los momentos de la Guerra Civil y de la Revolución. Este año no pude ir porque mi hijo tenía partidos de baloncesto y prefiero ver a mi hijo jugando baloncesto, la verdad. Pero, y en esas recreaciones históricas se aprende mucho. Pero tendría que estudiar más y recorrer más qué hizo la CNT, que eran la Confederación Nacional de Trabajadores, que era el epicentro del anarquismo en aquel momento. ¿Cómo hace un ateo para afrontar el duelo de una forma adecuada? ¿Es solo una cuestión de voluntad? No. Busca duelo de un ateo y ahí hice todo un video donde expliqué cómo lo afronto y cómo creo que se puede afrontar. Dice Víctor Alejandro, en el caso de los niños indígenas duele hasta la médula. Mi mamá, en paz descanse, siempre soñó con tener mucho dinero para ayudar a niñas en estas situaciones. Ella misma creció en la pobreza. Mira, te voy a contar, hay cosas que repito y me perdonan los que ya las han oído, por favor. Mira, yo cuando estoy en el bachillerato, como mi bachillerato lo fundaron refugiados españoles, mis profesores eran refugiados españoles, mis compañeros eran muchos hijos y nietos de refugiados españoles, nos involucramos en el trabajo social en un pueblo que se llama Pilcaya, en Guerrero, prácticamente en la frontera del Estado de México con Guerrero. Y ahí, con el dinero de los ricos de la escuela, yo era el pobre de la escuela, se construyó una secundaria que era la secundaria Cuauhtémoc, en Pilcaya. Tenía 3 aulas, primero, segundo y tercero. Y luego los 3 chicos que tenían las mejores calificaciones en tercero les daban una beca para estudiar en mi escuela, que era una escuela de ricos. Donde sí, yo era pobre, pero los de Pilcaya eran infinitamente más pobres. Con la fresca, además de que pues, tenían una cultura
rural indígena, que de pronto trasladarlos al epicentro de la Ciudad de México y meterlos a una escuela muy exigente además, porque se planteaba como una escuela de cuadros. Los que salieran de allí tenían que ser gente, o muchos que salieran de allí, tenían que ser gente influyente en su sociedad, y lo lograron, ¿eh? Tengo que decir que lo lograron. Ustedes me han visto aquí entrevistando a ex compañeros míos como un gran físico o un gran médico como, un gran físico como Luis Mochán o un gran médico como José Ramón Fernández Peña. Entonces, estos chicos pues, estaban totalmente peces fuera del agua, ¿no? El que estuvo en mi salón durante los 3 años de bachillerato se llamaba Crisóforo Quirós. Me hice muy amigo de él. De hecho, alguna vez me invitó a su casa, porque era un pueblo además cercano a Pilcay, y él tenía que caminar, no tanto como 2 horas y media, pues tenía que caminar 1 horita para ir a la escuela, a la secundaria. Y bueno, me llegó a invitar a su casa, que estaba en la ranchería de La Concha, me enseñó a pescar maíz, y pescamos cangrejos de río, y su familia me trató a las 1000 maravillas, como te tratan siempre en el campo mexicano, ¿no? Y Cristóforo no pudo volver al pueblo. ¿Por qué? Bueno, pues estudió una carrera, empezó a emprender. Yo recuerdo que tenía imprentas la última vez que lo vi. Entonces, chico, decía, y el pueblo está igual que antes. No hay mucho que hacer. Si no lo hace el gobierno, ¿yo qué puedo hacer? Soy un pequeño empresario que tiene 2, 3 imprentas. Y, pues sí, tienes razón. Tú lograste salir de allí gracias a la solidaridad de los ricos de una escuela con cierta visión social, debido a la República Española, pero para sacarlos a todos necesitas acciones de carácter gubernamental, ¿no? Si alguien sabe por ahí por dónde anda Cristóforo Quirós, si anda por allí, dígale que... Y esos niños, en la cabeza de uno de esos niños puede estar el secreto para vencer el cáncer, para tener mejores cosechas, para mejorar la inteligencia artificial, para reducir el gasto energético de las centrales de datos, para que los perritos sean más felices, qué sé yo. En las cabezas de esos niños debe haber muchísimas maravillas para la humanidad. Ya no estoy hablando de que ellos progresen, es que nosotros estamos desperdiciando capital humano con los niños indígenas en América Latina, en Asia o en África, ¿no? Somos imbéciles. Dice, la derecha en Chile también se ofende por las burlas de Charlie Kirk, y ellos llevan burlándose de los asesinados por Pinochet desde que tengo memoria. Ya, pero no siga su ejemplo, ¿no? Precisamente no siga su ejemplo. Sé mejor que ellos. La grandeza de alguien se demuestra en cómo trata a los que son pequeños, no cómo trata a los que son más grandes. ¿Sí? La grandeza de Messi no se ve en cómo trata a Cristiano Ronaldo, sino cómo trata al niño que va y le pide un autógrafo y la policía detiene al niño y Messi va y les dice, dejen al niño. El grande, eso trata. Si tú eres moralmente superior a los que se burlaron de los torturados por Pinochet, es que tú no te puedes burlar del asesinato de Charlie Kirk. Porque si no eres igual a ellos y estás jugando en su liga, y no puedes jugar en la liga de los más hijos de puta, o sea, por favor. ¿Qué dijo la historia de los milicos en Chile y en Argentina que fueron cómplices de la dictadura en esos países? ¿Fueron tratados como parias después en democracia? Yo espero que no lo sé. Digo, a los culpables directamente sí me hubiera gustado que fueran enjuiciados. Creo que han sido enjuiciados. Creo que gente brutal como el Ángel Rubio de la Muerte, en Argentina concretamente, han sido enjuiciados. Videla fue enjuiciado. Y si Pinochet no fue enjuiciado, fue realmente por la protección que le dio Margaret Thatcher, que si existe el infierno, ojalá se esté asando en él. Bueno. Sí, esto que cuenta Crash Valentine, tengo que hablar con etólogos.
Dice, cerca de mi casa hay 2 perros semicallejeros, siempre me saludan y a veces los alimento. Ayer uno se sentía mal y el segundo lo estaba cuidando, no me dejaba acercarme. A ver, el cuidado materno-infantil o paterno-infantil, cuando el padre participa en el cuidado, son reales. Eso sí, el chiste es el cuidado al que no es parte de tu línea materno-filial. Las madres cuidan a los hijos y los hijos cuidan a las madres. Pero cuidar a un ser humano que no es ni tu hijo, ni tu padre, ni tu primo, ni tu hermano, ni tu tío, es un absoluto desconocido, esa es la empatía. Lo otro no. Lo otro es, digamos, está presente en toda la escala filogenética, si quieres. Pero el preocuparte por uno que es radicalmente distinto de ti, eso es lo que creo que caracteriza a nuestra especie, pero igual me equivoco, y los perritos y los gatitos lo hacen, ¿no? No lo sé. Pero lo que nos hace humanos es la cooperación y no la competencia, sí, claro. Eso deja algunas ideas políticas fuera de la lógica para el avance de la especie, ¿no crees? Sí, pero es lo que siempre he dicho. Yo no soy socialdemócrata porque sean ideas que me parecen bien bonitas, ¿no? Me parece que son razonables, me parece que se sustentan en la experiencia humana. Y luego dan resultado, y ya cuando dan resultado dices, pues mira, no, por aquí hay que ir. Pero es lo que siempre he planteado yo, para disgusto de muchos. ¿Recuerda algún político mexicano con verdadera convicción de ayudar al pueblo? Martínez Corvalá. Sí, hay muchos. Cárdenas, yo creo que fue un político, Cuauhtémoc y Lázaro, políticos que realmente se han preocupado no por ayudar al pueblo, porque esa es la visión paternalista, fíjate, ahora que lo dices, la convicción de ayudar al pueblo, el santo padrecito, el caudillo, el amo, el señor superior, viene con nosotros, pobrecito, nos va a ayudar. No. Trabajar por la dignidad de todos no es ayudarlos. No se reduce así. Y en México la política se ha confundido mucho con eso, entre otras cosas por las prácticas clientelistas del PRI, que ha llevado a su perfección absoluta Morena, ¿no? Político no está para ayudar al pueblo, está para trabajar por, con y para el pueblo. Para las mayorías y sobre todo para las mayorías más desprotegidas. Pero no es de ayudarlos. El ayudarlos es caridad. Se da de arriba hacia abajo. Tú pasas por la calle y le das una moneda a la persona que está con la manita extendida. Eso es caridad, eso es ayuda. Es lo que hace México con sus repartos de dinero. La solidaridad se da entre iguales. Nosotros somos iguales, pero tú estás en una condición peor que la mía, sin dejar de ser igual a mí. Y por lo tanto, trabajar para que tu condición suba no es ayuda. Es trabajo de igual a igual. Y eso nos ha pasado mucho, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar el señor presidente? No. Pero claro, esto lo han fortalecido aquellos que creen que regalando cosas se ganan la lealtad de la gente. Y lo hemos visto en todos lados. Pero no, yo siempre he conocido gente que trabaja porque cree que es lo correcto, sobre todo en el mundo de la cultura. No creo que todos los políticos sean como muchos creen que son. Y cuando creas que eres, mira, te vas a mi Twitter y te buscas la entrevista de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, que compartí el día de ayer, para que veas cómo pueden ser los políticos. Star Trek es neoliberalismo. No, Star Trek es socialdemocracia. Star Trek es un mundo post-escasez, donde la educación es gratuita, la salud es para todos y los bienes se han resuelto en la post-escasez con el duplicador. Aquel famoso es el mejor invento de Star Trek. Pero no, Star Trek y busca Star Trek Socialdemocracia en este canal y vas a encontrar un vídeo en el que me dediqué a demostrar por qué Star Trek es una utopía socialdemócrata.
Don Mauricio se volvería Sith con esa forma como usaría la fuerza. Nah, no, como Sith no la hago. Augusto, a ver, por Dios, déjame decirte esto. Dice, al hacerme radiografías queda riesgo, aunque sea mínimo, de retener material contaminante en mi ropa o cuerpo, además del leve daño por la radiación. Cuando te haces una radiografía no hay ninguna partícula. No te están bombardeando con un material radiactivo. Cuando te haces radiografías, hacen pasar a través de tu cuerpo un tipo de luz muy energético que se llama rayos X. ¿Sí? Y esos rayos X atraviesan tu cuerpo, pero se comportan distinto de acuerdo a la densidad de las distintas partes de tu cuerpo, y esa variación de la densidad es lo que podemos ver en la radiografía. Pero no hay ninguna partícula que haya pasado cerca de ti, ni dentro de ti. El aparato de rayos X lo único que hace es emitir esa luz. Es una forma de radiación, pero no es un objeto radiactivo. Es luz de alta potencia, y así como si ves con luz muy fuerte puedes ver que se ven rojizos las uniones de los dedos, o si te metes una linterna en la boca puedes ver lo rojo de las mejillas porque la luz la traspasa, y puedes ver incluso las venas y arterias de la boca. Bueno, con una luz mucho más intensa que se llama rayos X, ven lo que hay dentro de tu cuerpo, pero sin que haya ninguna partícula contaminante de ningún tipo. El riesgo es que precisamente porque es una luz de alta intensidad, puede alterar algunas células, puede alterar el ADN de algunas células, y a la larga, una exposición muy intensa o muy repetida a los rayos X puede provocar un cáncer. Por eso se ponen plomo los expertos, los técnicos radiológicos. Pero no hay partículas, no te están lanzando uranio, son fotones a gran velocidad, o sea, es luz. ¿Ok? Madre mía. No sé qué pasó en el CCH Sur, yo trabajé en el CCH Naucalpan. Ricardo Monjarás, 12 comerciales en menos de 40 minutos, no te voy a pagar nada YouTube. No, pero haber visto esos 12 comerciales hace que me paguen algo a mí, te lo agradezco muchísimo, ¿eh? El símbolo del PSOE del Gran Cruz Novillo, la versión actual tiene mucha menos fuerza. De Cruz Novillo es el diseñador de esto, ¿verdad? Del yunque, a ver. A mí me gusta mucho el yunque y la pluma. Sí, sí. No, Cruz Novillo, perdón. El diseño de Cruz Novillo es precisamente el del puño a la izquierda. El del puño a la izquierda. La versión actual tiene mucha menos fuerza, pues sí, pero las cosas van cambiando. Además hay muchos partidos socialistas que han dejado de usarlo y cambian otras cosas. Ahora, por ejemplo, en el PSOE usamos además el corazón. En fin. Yo digo que las palabras con trans se pueden decir con tal prefijo si podemos pronunciarlo con facilidad, y que no hay que rasgarse las vestiduras cuando se dice trastorno. No sé. No me rasgo nada, ¿no? Si dices trastorno me suena raro y ya. ¿Puede dar más información sobre el por qué los partidos de derecha apoyan a Israel? No. Supongo que porque los árabes son musulmanes y los musulmanes son malvados y te mandan inmigrantes que no te gustan y te quitan el trabajo, como si trabajaran alguna vez estos. No lo sé. Creo que hay algo de eso. Y hay algo de la idea de que es una democracia liberal, que es una ventaja que sea una democracia liberal, aunque sea muy defectuosa la de Israel, pero que no es suficiente como para justificar las masacres, ¿no? No lo sé.
Eh, no sé, no dictes, Pedro, escribe, porque Pedro Pérez te estás dictando y no. Estoy en Europa y te estoy viendo en tu mismo horario como niña. Me emociona. Ese Maite Gómez. Saludos desde Florencia. Florencia. Ay, Florencia. Los Uffizi. Es lo único que te puedo decir. Sí, que la catedral es muy bonita, pero yo me daría unas vueltas más por los Uffizi. Cuando veo un yunque viene a mi mente dos cosas. Manuel Espino y a Willy Coyote. Pues sí. Willy Coyote. No lo sé. Aprendí que jamás surgió como respuesta a la violencia de Israel a lo largo de 30 años, por lo que puedo apreciar. Vamos a ver. Mira. El movimiento de resistencia islámico, no palestino, cuya abreviatura es Hamas, es una organización política con una rama militar, las Brigadas Qassam, que fue fundada por el académico islámico Ahmed Yassin en 1987, después de la primera intifada contra la ocupación israelí. ¿Sí? Pero, a ver, toda organización de resistencia surge como resistencia, y los palestinos tienen muchos motivos para resistirse al ejército israelí y no resistirse a los civiles israelíes, que es contra los que han atacado. Pero se te olvida una cosa que tienes que anotar, Draco Dracul. En su carta fundacional jamás dice que su objetivo es la destrucción del Estado de Israel. No la liberación del pueblo palestino. No. Si el pueblo palestino muere, todos son shahids. Son mártires. Les va a ir muy bien en el otro mundo porque son mártires. Tienen que ser mártires por decisión de Hamás. Hamás no le importa el pueblo palestino, le importa la destrucción de Israel. Es nacionalismo palestino en un contexto islámico, únicamente islámico, que exige la destrucción de Israel. Así que, independientemente de que hayan surgido por H o Rs, surge con estas raíces y siempre hay que rechazarla, ¿no? No vas a acabar con Israel, no es lógico acabar con Israel. Hay mucha gente que vive, que nace, que tiene sus sueños allí, ya, desde 1948. Yo tuve una amiga que fue de las primeras que nacieron en 1948 en Israel. No me acuerdo por qué estaba en México. Pero cuando ya la llamaron al ejército dijo que no quería ir, se metió 18 meses de calabozo. Yo me quitaba el sombrero ante ella, decía, mis respetos, porque 18 meses de calabozo son muchos meses de calabozo por negarse a prestar servicio militar. Pero la gente nació y es su tierra, su casa, tan su casa como los gazatíes tienen sus casas. Nadie tiene por qué destruir las casas de los gazatíes, nadie tiene por qué destruir las casas de los israelíes. Ya no puedes echarlos, como no puedes echar a los californianos para que México vuelva a ocupar California. No puedes echar atrás la historia. Tienes que construirla para adelante. No sé quién sea René Favaloro. ¿Cree que esta vez se encontrará evidencia de vida en Marte? No, no lo creo. Te voy a decir por qué. Ya debería yo ponerme a hacer los comentarios, pero te voy a decir por qué no. Porque no hay evidencia de vida. Mira, lo que hay son asociaciones minerales y orgánicas impulsadas por el redox, que es una reacción química, en el cráter de G0 en Marte. No quiere decir que haya vida. El
esto es lo que se publicó en Nature, porque luego lees lo que escribieron otros, ¿no? Sobre lo que dijo Nature. El rover Perseverance ha explorado y tomado muestras de rocas ígneas y sedimentarias dentro del cráter G0 para caracterizar los procesos marcianos, los procesos geológicos marcianos y su habitabilidad, y buscan biofirmas potenciales. Al entrar en el valle Neterva, en el borde occidental del cráter G0, Perseverance investigó distintas piedras de lodo y conglomerados. Necesitaría yo a veces aquí un poco el diccionario a veces, de la formación Ángel Brillante. Aquí reportamos un análisis detallado geológico, petrográfico y geoquímico de estas rocas, y muestran que las piedras de barro que tienen carbón orgánico en la formación de Ángel Brillante contienen nódulos de escala submilimétrica y milimétrica y frentes de reacciones milimétricas enriquecidos en fosfato de hierro ferroso y minerales de sulfato, probablemente vivianita y grejita respectivamente. Esto parece haber participado en una reacción redox postdeposición. La reacción redox es una reacción donde una sustancia se reduce y otra se oxida. La oxidación es lo opuesto de la reducción. Y cuando ocurren juntas, es una reacción redox que produjo estos minerales observados de fosfato de hierro y sulfatos de hierro. El contexto geológico y la petrografía indican que estas reacciones ocurrieron a bajas temperaturas. En este contexto analizamos varias formas en las cuales pudieron darse estas reacciones de redox con materia orgánica que pueden producir estos resultados en entornos de laboratorio y naturales. En última instancia, concluimos que el análisis de la muestra esencial recogida de esta unidad con instrumentos de alta sensibilidad en la Tierra permitirá las mediciones necesarias para determinar el origen de los minerales, los materiales orgánicos y las texturas que contiene. O sea, el estudio que se publicó en Nature fue que esto tiene estas características, y estas características pueden ser producto de algo vivo o no. Hasta ahí están ahora. Pero lo que pasa es que esto es aburridísimo para poner una noticia. Entonces te ponen que ya hay vida en Marte, ¿no? Y no la hay. ¿Qué más? Rápido. Qué buen ojo. No, fíjate, sabes, Sebastián, no es de ojo. Es simplemente ya conoces, después de muchos años de hacerlo, ya sabes lo que estás haciendo, ¿no? Es una larga exposición con el control remoto, el mando a distancia que se dice aquí. Joder, no podemos llamar lo mismo, ni siquiera eso, en España y en América Latina. Y no sé cómo le llaman en otros lados. En México es un control remoto, aquí es un mando a distancia. Pero con el de la cámara, incluso a dedo vas viendo los fuegos artificiales y dices, con estos segundos yo ya tengo una foto. Pero no, más ojo tenía cuando hacía fotografía de modelos, que ya las dejé de hacer hace mucho también. ¿Qué dice mi playera? ¿Qué dice mi playera? Esto es importante. Vamos a ponernos de pie. Y dice, la única fuente del conocimiento es la experiencia. La única fuente de conocimiento es la experiencia. No la filosofía, la experiencia. Bueno, ese bigote es postizo, no es pintado, Amelia. Es teñido, porque me gusta. Sí, Javier Tebamés me aclara, Cruz Novillo diseñó el puño y la rosa, que ha sido ajustado a una versión menos contundente. Bueno, pero a mí lo que me gusta de lo que hizo Cruz Novillo fue que fuera el puño izquierdo y no el derecho, ¿no? Porque sí, izquierda y derecha tienen un significado incluso hoy. Vamos a los comentarios, porque si no, no nos da tiempo de hacerlos, que hoy he logrado cubrir bastante de lo que queríamos comentar, y estos son los co-comentarios.
Bueno, vamos a los comentarios temerarios, porque esta semana tenemos también varias cosas bonitas, varios tontos y alguno listo. Me gustó mucho la semana pasada el que preguntaba sobre Mandela, ¿no? Son preguntas interesantes. Bueno, dice, se llama asterisquito, creo, ¿cómo se llama? Puntito. Esa gente que dice, es que mi nombre me da pena. Mi nombre no, me llamo Puntito. Bueno, dice Puntito con auriculares, eso sí, para que se vea que es DJ. Muy curioso que un migrante que vive a toda madre en España odie lo español y jamás puede haber algo positivo en la cultura de la que literal mama porque su país de izquierda lo hizo huir. Me sentí como viniendo, no sé, de Noruega. A ver, uno, no soy migrante, soy español, tanto como mexicano. Y no vivo a toda madre, pero vivo de mi trabajo también como vivía en México, exactamente también como vivía en México. ¿No odio lo español? Sí soy español. Eso no significa que me parezca bien la conquista, la Inquisición, el franquismo o la guerra de los 80 años. Al contrario, me encanta la España de la Unión Europea, del socialismo democrático, del buen fútbol y baloncesto y de la gente maravillosa que la habita, con alguna excepción. Estoy consciente de las partes negras de la historia antigua de España y de las partes negras de la historia antigua de las sociedades que habitaron Mesoamérica y en general América. Pero pues, son el pasado y me gusta el presente. 3. México no es de izquierda. España sí. México no lo ha sido nunca, salvo un poco con Lázaro Cárdenas. Y de izquierda soy yo, que me fui cuando aún pataleaba el sexenio infecto de Zedillo, que de izquierda, por cierto, no tenía absolutamente nada, que te recuerdo que Zedillo sigue viviendo de las traiciones y de las ventas que hizo de buena parte del país, sobre todo de los ferrocarriles, a los señores que ahora le pagan. Repito, hijo mío, más tonto, y se te olvidan hacer puntito, puntito mío. Rafa GH4QWW. ¿Cómo explicas el hecho de que la mayoría de los premios Nobel de Física y la mayoría de personas especialmente inteligentes sean creyentes? Digo, lo sustento en que la mayoría de las personas son creyentes. El cuestionamiento de la religión es un fenómeno nuevo. Hasta la Ilustración, hasta hace 400 años, no, 200 años, plantearse, 200, 300 años, plantearse cuestionar la religión no era fácil. Sin embargo, cuidado, el 65% de los premiados son creyentes. Hay un 35% que no lo son. Pero hay una cosa en la que se unen el 100% de los premios Nobel de Química, de Física, de Medicina y Fisiología. ¿Sabes en qué? En que el 100% de ellos mantuvo sus creencias fuera de su trabajo científico. Que ninguno de ellos utilizó ni los evangelios, ni los sermones, ni la resurrección de Cristo en la que ustedes creen. Ninguno de ellos la utilizó para hacer ciencia. Y eso es lo más importante. Ahora, que me digas que la mayoría de las personas especialmente inteligentes son creyentes, esa es una de esas estadísticas inventadas, sacadas de lo más profundo de tus calzones. Y ahora con ustedes, nuestro premio Elton. Y dice Rodolfo Medellín 9132. Ah, caray, Internet es ciencia. A ver, esto tiene un antecedente. Como verán ustedes, esto es ya un comentario después. Alguien estaba metiéndose con la ciencia. Clásico, la ciencia no es perfecta. La ciencia deja cosas. Sí, por eso se sigue haciendo, porque todavía no lo tiene todo. Y entonces, la ciencia, buf. Y yo digo, bueno, entonces, ¿por qué usas Internet? Si no confías en la ciencia, deberías mandarme tus mensajes por telepatía. Ya si me llegan, te cuento y te contesto en los comentarios. Bueno,
Pero entonces Rodolfo esto le molestó muchísimo. Dice, ¿cómo? ¿Internet es ciencia? Me pregunta. ¿No tuviste cuates en la primaria o secundaria? Cuates, este es mexicano. ¿No tuviste cuates en la primaria o secundaria cuya lengua siempre se adelantaba a su pensamiento y lo peor es que se creían iluminados? Aunque algunas veces atinas, otras muchas me los recuerdas. Saludos. Tienes razón, Rodolfo. Internet no funciona con la generación y distribución de electricidad, con las leyes de Maxwell, con el uso de la mecánica cuántica en microcircuitos, con telecomunicaciones, con la química y física necesarias para crear máquinas, computadoras, ordenadores, todo esto, matemáticamente avanzados, ni nada de eso. No, nada de ciencia de Internet. Internet funciona por 4 encantamientos de tu tía la bruja, telepatía, polvos de hada y pócimas mágicas. Los hay tontos, luego vienen los que realmente son nuestros campeones. Carmen García de 1P. Te extrañaba, Miguel, gracias. Yo soy preguntona y me gusta saber y estuve mucho tiempo en manos de sectas y religiones. Pude salir, me impulsé a no tener miedo al castigo e investigué y sigo en ello. Abrazo. Y muchas gracias, Carmen. Pero como le dije, yo le diré a Miguel cuando lo vea. Gracias sobre todo, Carmen, por demostrar que yo no soy el único que tiene un lío con los nombres del cupón bendito. Y Carmen me responde rápidamente, perdón, Mauricio, es verdad, al rato que hice el mensaje me entró la duda de que te dije, Miguel. Sí, hombre, pero nos pasa a todos. Entonces, qué bueno que hayas abandonado las supersticiones y muchas gracias por acompañarme en este difícil camino del olvidarse de los nombres o de inventárselos. El otro día a Scott Bradley descubrí que a Scott Bradley, el de Postmodern Jukebox, que es una banda que me encanta, es un proyecto que me encanta, más que una banda es el proyecto de Scott Bradley, le dije Tom Bradley. Tom Bradley fue un activista estadounidense, fue gobernador por ahí o algo, fue muy importante en la lucha por los derechos civiles. Entonces le dije Tom Bradley, y tardaron años en alguien darse cuenta y reclamarme, oye, ¿por qué le dijiste a Tom Bradley a Scott Bradley? Así que muchas gracias, Carmen, por acompañarme en el dolor de fallar en los nombres. Bueno, Alfa 563, Alfa sí dice, a ver, yo había dicho que la eternidad podía ser una sucesión de universos que se crean y se destruyen así. Y entonces me dice, considerar la eternidad, entre comillas, como una sucesión infinita de espacios de tiempo, ni que fuera el tiempo de Planck, es un absurdo filosófico. La eternidad está fuera del tiempo. El tiempo hace la memoria y la memoria hace el tiempo. Y la muerte la experimentamos dulcemente todos los días cuando caemos en el sueño. No. Cuando te duermes, sigues vivo. Dios mío, es que el Elton estuvo esta semana muy peleado. El tiempo no tiene ni velocidad ni dirección propia. ¿Sí? Va para adelante un segundo por segundo. Es el resultado de la apreciación de cada perceptor potenciada en conjunto como un valor objetivable. Entre comillas, objetivable. Además, no hay un presente continuo ni discontinuo. Sí. ¿El presente es también una apreciación relativa? No. El nexo que une y separa cada presente lo que hace posible la memoria que acompaña a cada presente. Este es filósofo, pero es filósofo de aquellos. Le contesté, no, te equivocas por usar eso que llaman filosofía y que significa lo que se me vaya ocurriendo sin relación alguna con la realidad. El tiempo es una dimensión física, como el largo, el ancho y lo profundo. Veo que en la misma línea fisofólica no sabes lo que es el tiempo de Planck, pero lo usa como que queda bien, ¿no? Es que eso no es el tiempo de Planck. Y los que no saben nada dirán, uy, este sabe un montón. Mira, el tiempo de Planck es la unidad significativa de tiempo más pequeña que podemos manejar. Lo descubrió Planck. Más o menos 5.4 por 10 a la menos 44 segundos. La mínima unidad de tiempo que tiene cierta significancia que podemos utilizar en nuestras ecuaciones. Es el tiempo que le toma a la luz el recorrer una longitud de Planck, que si quieres adivinar es la mínima longitud significativa que podemos manejar. Y todo eso no tiene nada, absolutamente nada que ver con la eternidad, con el infinito, ni con la dispepsia de Immanuel Kant. Madre mía,
¿Cómo te mandaste allí? De verdad, de verdad. Germán M. Y ahora, si protestar no sirve, si hablar no vale, ¿qué queda? La diplomacia no ayuda mucho. Israel y Estados Unidos se rinden todos en la ONU y presumen que nadie puede pararlos. Con todo respeto, no es crítica a ustedes, una humilde solicitud de consejo en base a su experiencia y conocimiento. ¿Qué hacemos? ¿Nos sentamos a esperar que Israel termine su plan y sea celebrado por la derecha horrible? ¿Ignoramos todo? ¿Bajamos la cabeza porque están en su derecho de matar y presumir su odio? ¿Qué se puede hacer que funcione? Ya lo dije antes, presionar a los gobiernos. Yo no dije que protestar no sirviera, dije que es una expresión de la lucha política, pero no es la lucha política. Esa lucha se da allí donde tú ya te rendiste, en acudir a los representantes, a los gobiernos, a los tribunales, a los medios. Los avances de Europa en cuanto a Gaza, de los últimos 2 meses, no han sido porque Paco Ginantonic se puso un kefir y se peleó a hostias con un policía en Carabanchel, en una manifestación pro Palestina. Esto es resultado de un trabajo político serio. Eso no es sentarse a esperar. Exige organizarse y trabajar a diario, no irse a la mani en sábado antes del partido. Y hablando de reírte de la ONU, ayer, cuando Benjamín Netanyahu habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, no ante la Asamblea General, habló ante los mandatarios, la gente se levantó y se fue. Esto era impensable hace 6 meses. Ya con la guerra en las condiciones en las que estaba, era impensable hace 1 año cuando pasó lo mismo y la gente no se fue. Y ahora se fue. Y ese tipo de cosas tienen un significado político profundo para indicarle a Netanyahu y a su país, sobre todo a los ciudadanos israelíes, la repulsa mundial por lo que están haciendo. A ellos tu manifestación en Carabanchel les da igual. Yo voy a esa manifestación encantado de la vida. Simplemente sé que no va a resolver nada. Sé que es un granito de arena pequeño. Sé que es una forma de expresar convicciones políticas. Pero a la gente de Israel lo que le pasó ayer a Netanyahu le representa algo. Le representa mucho. Y yo creo que eso lo debemos hacer. Y más representativo todo que ayer mismo otros países reconocieron al Estado palestino. Así que ahí tienes la respuesta. Christopher este me lo salté. Desde el 2009 y sin éxito, ¿qué te dice tu análisis crítico sobre ti mismo? Sí. No lo puse, fíjate, me lo salté. Pero esa es más o menos la respuesta que le di. Sí, pues, sé que no estoy tan bien como tú. Este canal tiene 16 años. El tuyo tiene 9 años, 2013, tiene 12 años y tienes 34 suscriptores, ¿no? Entonces, bueno, ahí también yo tengo que ser humilde y modesto, porque mi canal solamente tiene en este momento 234,020 suscriptores y solo ha podido tener, que también yo sé que esto es limitado, solo ha logrado a lo largo de su existencia de estos tantos años 49,755,992 visualizaciones para un total de 8,4 millones de horas de visualización. Así que pues sí, mi canal es muy modestito junto al tuyo, pero ahí vamos. Sí, dice Ivanildo Cafú 3452. La izquierda jamás ha dominado el mundo y muy probablemente jamás lo hará. Digo, a ver, ¿qué entiendes por izquierda y qué entiendes por dominado? Creo que tienes una idea muy retorcida. Las ideas de izquierda son las que dominan el mundo. Justicia, derechos humanos, derechos laborales, igualdad de todos, mujeres y hombres, culturas, etnias, tonos de piel, estaturas, libre expresión, democracia, libertad de prensa, educación y salud para todos, vida digna. Eso es la izquierda.
Sus ideas y principios son esos. Y en los países que se practican esas ideas se defiende. Se defiende la izquierda como en los europeos, y en los que no se tiene, todos los días la gente está luchando por hacer efectivas esas ideas en sus países. No son muchos los países donde por miles la gente quiere instaurar el racismo, el odio, la esclavitud, la ignorancia y la enfermedad. Lo que me da es que tú creías que izquierda es marxismo y dominar significa gobernar con mano de hierro en una dictadura como la soviética o la china. No es eso. Es una izquierda que domina con ideas, con principios que son del interés de las mayorías. Dice Golrul. Para programar es útil, hablábamos de la izquierda de la inteligencia artificial, de mis conversaciones con ChatGPT. Decía, para programar es útil en códigos pequeños o para buscar alguna librería para hacer algo muy específico. Si se le pide adecuadamente, diría que es un 80% fiable en estos casos y solo en estos casos. Y es cierto. Y también es poco más, incluso yo diría más del 85, 88% fiable en traducción. El problema, lo que le respondo yo a Golrul, es para detectar el 20% que no es fiable, el 20% mal hecho, necesitas un buen programador humano. Y para detectar el 12% que la inteligencia artificial no pudo traducir, ni va a poder traducir nunca, necesitas a un buen traductor humano, como yo. Me precio de ser un buen traductor. El otro día una máquina de traducción me puso propietario de la suela. Dije, ¿están vendiendo suelas? ¿De qué se trata esto? Era sole proprietor. Sole proprietor significa dueño único, propietario único de una tienda, por ejemplo, ¿no? Esas tiendas que no tienen socios. Cuando no tienes socios eres sole proprietor. Pero es que sole significa único y significa suela. Y si yo quiero decir que alguien es el dueño de una suela, también puedo decir que es sole owner o sole proprietor. ¿Cuál de las dos es la correcta? El contexto me lo da. ¿La inteligencia artificial tiene capacidad de apreciar el contexto? Pues no. No tiene capacidad de apreciar estas cuestiones sutiles del lenguaje, que es un fenómeno además absolutamente humano, ni siquiera tiene la precisión de la programación. Sigo, que ya se nos hace tarde. Martín Lex Historia 5999 dice, South Park quitan trabajo. Qué buen capítulo, pero con un final con trampa y con una total intención de no querer demostrar el verdadero problema de la migración. La intención, sabe la intención que tiene la gente. Porque la verdad es un tema complejo, pero con una responsabilidad total del empresariado de abaratar costos en algunos casos para emplear mano de obra súper barata. Eso ha pasado aquí en Perú con la migración venezolana, en donde algunos empresarios prefieren contratar a alguien con el sueldo menor al sueldo mínimo, que son 900 soles o $258 al mes. O sea que el problema no es la migración, sino los empresarios voraces, ¿no? Si los inmigrantes no son ilegales y les das los mismos derechos laborales que a la gente de tu país, Perú en tu caso, entonces ya no pueden abusar de ellos. Entonces el verdadero problema de la inmigración son los empresarios. Entonces no te fijes en los migrantes, dales derechos que puedan reclamar el salario mínimo y los derechos laborales que tienen los demás peruanos, y así vas a controlar a tus empresarios voraces. Pero el problema no es la migración, ¿verdad? Pues eso. Y luego, Enrique Viña, y yo sabía por dónde iba esto, Enrique Viñas 6127, ni digo cuando decís Latinoamérica. Latinoamérica es una palabra que odian los hispanazis, pero la odian. Y yo le digo, ya me imagino qué escándalo, qué herejía usar un nombre que no inventaron Diego de Ordaz ni Fernando VII, que no glorifica la península. ¡Qué barbaridad! Y qué bobos, ¿no? ¿Por qué lo llaman Latinoamérica? ¿Sabías, por cierto, Enrique Viñas, que Enrique significa amo de la casa y que Viñas se refiere a viñedos? Vamos, que si tú no eres el amo de una granja vitícola, estás haciendo herejía con tu nombre. Me lo aplico a mí, ¿eh? Yo soy Mauricio Schwartz.
Mauricio significa aquel que viene de Mauritania y Shuar significa negro. Y ni vengo de Mauritania porque vengo de Oaxaca y de Asturias. Y bueno, lo de negro, no. A ver, soy verde aquí. Cuando no me da el sol, soy verde, pero negro nunca he sido. Los nombres denotan, no definen. España es un país con ciertas características geográficas y límites y fronteras, aunque el nombre signifique tierra de conejos. Donde no hay conejos no deja de ser España. De hecho, en 26 años que llevo en España solo he visto conejos en una conejera en una granja, ¿no? México significa en el centro del lago de la luna, y eso no te dice que los lugares que no están en el centro del lago de la luna no sean México, porque es un nombre que denota, no define. Así que dejen de pelear por bobadas. Ay, Latinoamérica, Hispanoamérica, Iberoamérica, madre mía, América, hombre, por favor. Salvador, ya estamos acabando. Salvador David 3207 dice: la limosna bimestral, o sea, el dinero que reparte irresponsablemente el gobierno mexicano, no baja la pobreza. Te lo digo como discapacitado, no veo que tenga que ver. Es el aumento en el poder adquisitivo que se generó por el aumento al salario mínimo que se dio sin precedentes, y aunque la oposición diga lo contrario, se hizo acorde a la productividad del país. Por eso bajó la pobreza. Entonces le digo, mira, lo vuelvo a decir, quien ya tenía un sueldo no era pobre. Si ganas 2.453 pesos mensuales en zonas urbanas y 1.856 en zonas rurales, la Coneval no te considera pobre. Aumentar los salarios, estoy a favor, tiene muchas ventajas, es maravilloso y siempre se puede aumentar un poco más. Los empresarios dicen que los va a hundir y al final no los hunde y no pasa nada, porque nunca pagan salarios que realmente pongan en riesgo sus ganancias. Pero eso no incide en la medición de pobreza. Es decir, con el salario mínimo que había cuando López Obrador llegó al poder en diciembre de 2018, que era de 89.91 al día, 2.697 pesos con 30 centavos, no eras pobre. Nadie que ganara el sueldo mínimo era pobre, según las mediciones de la Coneval. Y por lo tanto, si a esas personas les aumentaron el sueldo hasta el actual, de los 2.453 es el límite de la pobreza según la Coneval hoy, a esas personas que ganan 2.697 les aumentaste el sueldo, ¡qué bueno! Pero no los sacaste de la pobreza. Ya no eran pobres, según las mediciones de la Coneval, que hoy te dice que hay 5 millones de personas que ya no son pobres en México, y que son los 5 millones de personas que reciben la limosna bimestral del gobierno mexicano. Números, amigo, números. Charles Limbo 4339 me dice: uno entiende que los comunistas sean malos, pero ¿cómo pasamos a analizar y lo que trata de hacer en los Estados Unidos y terminamos en Rusia? Con respecto al video que hicimos el día de ayer. Y le digo, a ver, primera pista, Rusia no es comunista desde 1999. Siento que no te haya llegado el WhatsApp, a lo mejor no te habías apuntado al grupo de WhatsApp cuando se informó que Rusia ya no era comunista. Segunda pista, la autocracia criminal de Rusia ha planteado un procedimiento de control de medios que está siguiendo Donald Trump, máximo admirador o máximo rehén, depende cómo sea la cosa, de Vladimir Putin. Tercera pista, Rusia no tiene libertad de prensa ni medios libres. Y por eso cuando hablamos de control de los medios, hablamos del control de los medios en Estados Unidos, en Hungría, en Rusia, y tratando de evitar que se dé el control de los medios en esos países y en ningún otro. Así que dice, empiezo a sospechar que esos que dicen que falla el audio son agentes en contra del canal, pues no sé. Israel, una democracia ni constitución tiene, vale, no es una democracia, ya lo resolviste. Es que, tío, a ver, Pedro Pérez, Israel no es una democracia, bien, ¿y ahora qué? Muy contento.
Ya te diste servicio, ya te sientes superior. ¿Qué coño has aportado al tema? Nada, hombre. Ese es el problema. Ese es el problema. De Favaloro, sí, Flash Donicelli, ya me habías pedido. Donicelli. ¿Donicelli? Donicelli. Flash Donicelli, ya me habías pedido que hablara de Favaloro, sí, el del bypass. Bueno. Es posible conocer su opinión del periodista Villarroya. En cuanto conozca al periodista Villarroya y su trabajo, con todo gusto. Cuando te duermes sigues vivo, es que sí, ¿no? ¿Has visto la entrevista a Pablo Iglesias en el sentido de la birra? Afortunadamente no, pero voy a tener lo que hacer, ¿verdad? ¿Sabes algo de los papiros de Pompeya que se lograron leer con inteligencia artificial? Sí, de hecho dedicamos un video a eso precisamente, a los papiros, a los rollos que se encontraron en Pompeya y que el problema era desenrollarlos porque están calcinados, pero que contienen información y cómo se está leyendo esa información. Busca el video aquí mismo. Hemos tocado tantos temas, hemos tocado muchísimos temas. ¿Qué te parecieron los discursos de Petro y Boric en la ONU? En cuanto los oiga, te digo, porque no los oí. No me he oído todos los discursos en la ONU, ni mucho menos. Lo siento muchísimo. Bueno, qué raro que no me preguntaron sobre el vídeo de ayer, pero bueno. Ya soy las cosas nunca siguen como yo creo que van a seguir, nunca siguen como nunca preguntan lo que creo. Pensé que iban a venir más hispanistas a contarme historias, ¿no? Tenía una muy buena, por el otro día algo vi de un hispanista que decía, bueno, pero es que después de la conquista en 1519, 1521, pasó esto y esto. ¿Cómo que después de la conquista no acabó en 1521? Fue la caída de Tenochtitlán. La conquista no se dio la conquista de América, de Mesoamérica incluso, no se dio en el momento en que cayó Tenochtitlán. Hay más de 50 años de guerras por todo el territorio mexicano, especialmente hacia el sur. La conquista se da hasta 1570, 77. Y en algunos lugares como Argentina, con las guerras calchaquíes, hasta 1800 se están peleando las guerras de conquista. Pero hasta los hispanistas se van con la finta de que, es que cayó Tenochtitlán, ya la conquista ya está hecha. No. Y luego ya se dedicaron a fundar cosas bonitas y a repartir gominolas. No. Se siguió la guerra contra los pueblos indígenas durante años. México mismo sigue en guerra contra los apaches en 1910. No, 1910 no. A mediados del siglo XIX. Benito Juárez participa en la guerra contra los apaches. Es decir, esa visión de que todo se acabó en 1521 y luego ya empezó la construcción de la hermosa Nueva España, pamplina, siguió matando gente durante 50, 60 años y luego ya los que quedaban vivos ya se murieron de las enfermedades, ¿no? Pero el gran desastre demográfico está allí. En fin. Bueno, Santiago Armesilla es hispanista, sí es hispanista. Y es marxista, leninista, estalinista, rosa luxemburguista. Yo no sé cómo se puede ser estalinista y rosa luxemburguista al mismo tiempo, pero es una hazaña que él. A mí me da mucho la impresión de que esto, ya lo dije yo el otro día, lo de Santiago Armesilla y Roberto Vaquero es un poco como cuando Arthur Drexler, ¿era Arthur? No me acuerdo, ves los nombres. Cuando Drexler decide ponerle socialista como nombre a su partido. Él tenía un partido, el Partido Alemán de los Trabajadores, pero se le iban con los trabajadores, se le iban con los socialistas y los comunistas. Y entonces dijo un día, vamos a ponerle el nombre socialista. Y uno de los miembros que estaba por ahí, que se llamaba Hitler, dijo, no, es absurdo si estamos en contra de los socialistas.
Anton Drexler, y Anton Drexler explica, sí, estamos en contra de ellos, pero si usamos el nombre, nos ponemos agencia, va a venir gente. Y luego ahí medio fingimos que creemos ciertas cosas socialistas, aunque los que nos están financiando sean los más ricos de Alemania. Y entonces se le puso el nombre socialista al Partido Nacional Socialista Obrero Español, al Partido Nacional Socialista de los Trabajadores de Alemania. Y yo creo que los partidos de Vaquero y de Armesilla son un poco de izquierda en ese mismo sentido. Bueno, se acabó esto. Dice, esto es importante, Fabián Cancino. En Chile la conquista terminó después de la pacificación de la Araucanía. Es que sí, ven el mundo con demasiado simplismo. Nos vemos el miércoles próximo. Creo que voy a tratar de, si puedo, de volver a el por qué creer en Dios. Si no, hay otro par de temas que me tienen muy interesado. Además, estoy tratando de hacer una conversación, decía yo, con una experta sobre el tema de la bioarqueología del cuidado, que se me parece fundamental para descubrir los orígenes de nuestra moral, que no son el sermón de la montaña, ni los 10 mandamientos, ni la tableta de Ornamú, ni la tableta de ni Gilgamesh. Y bueno, si puedo hablar con ella, hablaré con ella, si no, hablaremos de otras cosas. Y otra cosa que me interesó mucho, que quieren ustedes y que no hemos podido tratar, es el cierre de los psiquiátricos, pero es que me interesa hacer una pequeña historia de la enfermedad mental. Así que con todo eso, me voy para el miércoles y el jueves nos vemos aquí a las 7. Madre mía, hablo demasiado, me duele la garganta. Buenas noches. Y ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.